Medicina del alma, por Anthony de Melo. 10, 12 años atrás hice un descubrimiento que trastocó y revolucionó mi vida, convirtiéndome en un hombre nuevo. Descubrí una fórmula que me permite ser feliz por el resto de la vida, que permite disfrutar cada minuto de la vida. Redescubrí la vida. Al escuchar esto, alguien podrá asombrarse y preguntarme, ¿cómo se enteró de eso? ¿No ha leído usted los Evangelios? Por supuesto que leí los Evangelios, pero no lo había visto. La fórmula estaba ahí, en los Evangelios, pero yo no la había comprendido. Más tarde, cuando ya la había descubierto, la hallé en los textos sagrados de las principales religiones, y me asombré. La había leído y no la había visto, no la había comprendido. Ojalá la hubiera descubierto cuando era más joven. Qué diferente habría sido todo. ¿Cuánto tiempo me llevará transmitir a otros esa fórmula? ¿Todo un día? Voy a ser honesto, solo un par de minutos. No creo que requiera más de 2 minutos transmitirla. Captarla o comprenderla llevaría 20 años, 15 años, 10 años. ¿10 minutos? ¿Un día? 3 días? ¿Quién sabe? Eso depende de cada uno. Es necesaria una cualidad para captar aquello que yo descubrí de repente 10 años atrás y que revolucionó mi vida. La capacidad de escuchar, de comprender, de ver. Creo que si 1000 personas me oyen y una escucha, si 1000 me leen y una ve, es un promedio bastante bueno. ¿Es difícil comprender la fórmula? Es tan sencilla que puede comprenderla un niño de 7 años. ¿No es asombroso? En realidad, cuando pienso en eso, hoy me pregunto, ¿por qué no la comprendí antes? No lo sé. No sé por qué no la comprendí antes. Pero así fue. Puede ser que cualquiera esté en condiciones de comprenderla hoy, aunque sea en parte. ¿Qué se necesita para comprenderla? Una sola cosa, la capacidad de escuchar. Eso es todo. ¿Eres capaz de escuchar? Si lo eres, podrás comprenderla. Ahora bien, escuchar no es tan fácil como podría parecer. La razón es que siempre escuchamos a partir de conceptos establecidos, de posiciones y fórmulas establecidas, de prejuicios. Escuchar no significa tragar. Eso es credulidad. Él lo dice, yo lo acepto. No quiero que nadie me tenga fe cuando me escucha o me lee. Las enseñanzas de la Iglesia o la Biblia se pueden tomar con fe, pero no quiero que me tomen a mí con fe. Deseo que cuestionen todo lo que les digo, que reflexionen sobre mis opiniones. Escuchar no significa ser crédulo, pero tampoco significa atacar. Lo que voy a plantear es algo tan nuevo que algunos pensarán que estoy loco, que no estoy en mi sano juicio. Por consiguiente, van a sentirse tentados de atacar. Si se le dice a un marxista que algo anda mal dentro del marxismo, lo primero que probablemente haga es atacar. Si se le dice a un capitalista que algo no está bien en el capitalismo, se alzará en armas. Si se le dice a un norteamericano que en los Estados Unidos hay algo que no está bien, se enfurecerá. Y lo mismo sucede con los indios, si se ataca a la India, etc. Escuchar no significa creer ciegamente, ni tampoco atacar o simplemente estar de acuerdo. Me contaron acerca de un superior jesuita que tenía mucho éxito. Alguien le preguntó, ¿cómo es que usted tiene tanto éxito como superior? Muy sencillo. La receta es sencilla. Estoy de acuerdo con todos, respondió. ¿Estaba de acuerdo con todos?, le objetaron. No hable tonterías. ¿Cómo puede usted tener éxito como superior estando de acuerdo con todos? Es cierto,
¿Cómo puedo tener éxito como superior estando de acuerdo con todos?, fue su respuesta. De modo que escuchar no significa estar de acuerdo conmigo. Puedes discrepar conmigo y entenderlo. ¿No es asombroso? Escuchar significa estar alerta. Si estás alerta, estás observando, estás escuchando, con una especie de mente virgen. No es fácil escuchar con una mente virgen, sin prejuicios, sin fórmulas establecidas. Alguien me contó la historia de una persona que llevó a la práctica el famoso refrán: quien por día una manzana come, al médico a distancia pone. Bien, esta persona tenía un affair con la esposa de un médico y comía una manzana por día. Es decir, había entendido todo al revés. Había partido de una fórmula establecida, de una posición mental rígida. Me contaron también acerca de un sacerdote que estaba tratando de convencer a un feligrés alcohólico que dejara la bebida. Para ello llenó un vaso de alcohol puro y tomó una lombriz, dejándola caer en el vaso. La pobre lombriz comenzó a retorcerse y murió. Y el sacerdote dijo al feligrés: ¿comprendiste el mensaje, Juan? Sí, padre, comprendí el mensaje. ¿Sabe? Si se tiene un bicho en el estómago, hay que tomar alcohol. Ay, vaya, si comprendió el mensaje. Juan no comprendió el mensaje porque no estaba escuchando. Conozco otro caso en el que era el sacerdote el que no estaba escuchando. En efecto, cuentan acerca de un alcohólico que fue a ver al cura párroco, el cual, como estaba leyendo el diario, no quería que lo molestaran. Disculpe, padre. El padre fastidiado lo ignoraba. ¡Ey, disculpe, padre! ¿Qué pasa?, preguntó el párroco. ¿Me podría decir qué produce artritis, padre? El padre seguía fastidiado. ¿Qué produce artritis? Beber produce artritis, eso es lo que produce artritis. Salir con mujeres fáciles produce artritis. Dedicarse al juego produce artritis. ¿Por qué lo preguntas? Porque aquí en el diario dice que el Santo Padre tiene artritis. El párroco había estado escuchando. Bueno, si estás preparado para oír algo nuevo, sencillo, inesperado, opuesto a casi todo aquello que te han contado hasta ahora, entonces quizás escuches lo que tengo que decir. Quizás lo comprendas. Cuando Jesús enseñaba la buena nueva, creo que fue atacado no solo porque lo que enseñaba era bueno, sino porque era nuevo. Odiamos todo lo que es nuevo. No quiero oír nada nuevo. Denme las cosas viejas. Si rechazamos lo nuevo, no estamos dispuestos a escuchar, pero si lo aceptamos sin discriminar, tampoco estamos escuchando. No nos gusta lo nuevo, es demasiado molesto, demasiado liberador. Si rechazamos lo nuevo, no estamos dispuestos a escuchar. Pero si lo aceptamos sin discriminar, tampoco estamos escuchando. Buda lo dijo de una manera muy hermosa. Monjes y discípulos no deben aceptar mis palabras por respeto, sino que deben analizarlas. De la misma manera que un orfebre trabaja el oro, seccionando, raspando, frotando, fundiendo, así debe ser también con mis palabras. ¿Qué es eso que llamamos nuestra vida? Echa una mirada al mundo y luego te invitaré a echar una mirada a tu propia vida. Echa una mirada al mundo. Pobreza por doquier. Leí en el New York Times que los obispos de los Estados Unidos afirman que hay 33 millones de personas en el país que viven por debajo del umbral de pobreza trazado por el propio gobierno. Si crees que eso es pobreza, deberías ir a otros países a ver la consunción, la suciedad, la miseria. ¿A eso se puede llamar vida? Pero hay algo asombroso. Demostraré que la vida existe aún en esas condiciones. Alrededor de 12 años atrás me presentaron en Calcuta a un hombre que arrastraba un rickshaw, un vehículo de 3 ruedas de tracción humana. Es terrible. Se trata de un ser humano. No es un caballo el que tira, sino un ser humano. Estos pobres seres no duran mucho tiempo.
Viven 10 o 12 años después de que comienzan a tirar el rickshaw, pues enferman de tuberculosis. Pese a su trabajo, Ramchandra, que así se llamaba este hombre, tenía esposa e hijos e incluso televisión. En ese entonces había un pequeño grupo de personas dedicadas a una actividad ilegal llamada exportación de esqueletos, que finalmente fueron apresadas. ¿Sabes qué hacían? Si una persona era muy pobre, ellos se le acercaban y le compraban el esqueleto por el equivalente de unos $10. Así fue como le preguntaron a Ramchandra: ¿desde cuánto tiempo atrás trabajabas en la calle? Desde hace 10 años, respondió Ramchandra. Entonces ellos pensaron: no va a vivir mucho más, y dijeron: muy bien, aquí está tu dinero. En el momento en que la persona moría, se apoderaban del cuerpo, se lo llevaban, y luego, cuando el cuerpo estaba descompuesto, mediante un proceso que tenían, descarnaban todo el esqueleto. Ramchandra había vendido el suyo. Tanta era su miseria, estaba rodeado de consunción, pobreza, desgracia, incertidumbre. Nunca creerías posible encontrar la felicidad allí, ¿no es cierto? A este hombre, al que nada parecía molestarlo, que estaba perfectamente bien, al que nada parecía preocuparlo, le pregunté un día: ¿no estás preocupado? ¿Por qué? Sabes, por tu futuro, por el futuro de los niños. Bueno, hago lo mejor que puedo, pero el resto está en manos de Dios. Pero dije yo: ¿y qué hay de tu enfermedad? ¿Te hace sufrir? Un poco. Tenemos que tomar la vida como viene, fue su respuesta. Jamás lo vi de mal ánimo. Pues bien, un día cuando estaba hablándole, me di cuenta de que estaba en presencia de un místico. Me di cuenta de que estaba en presencia de la vida. Él estaba allí, estaba vivo. Yo estaba muerto. Era un hombre que era plenamente él mismo, de acuerdo con aquellas bellas palabras de Jesús. Mirad los cuervos del cielo que no siembran ni cosechan. Mirad los lirios del campo que no hilan ni tejen. Ellos no se preocupan ni por un momento del futuro, no como tú. Ramchandra estaba allí mismo. No sé, hoy seguramente estará muerto. Mi encuentro con él fue muy breve, en Calcuta, y después seguí hasta donde vivo ahora, hacia el sur de la India. ¿Qué le sucedió a este hombre? No lo sé, pero sé que conocí a un místico. Era una persona extraordinaria. Descubrió la vida, la redescubrió. Muchas veces pensé: qué cosa tan extraña es la mente humana. Ha inventado la computadora, ha desintegrado el átomo, ha hecho posible enviar naves al espacio, pero no ha solucionado el problema del sufrimiento humano, de la angustia, la soledad, la depresión, el vacío, la desesperación. Honestamente no creo que tú estés libre de todos esos sentimientos. ¿Cómo puede ser que no hayamos encontrado la solución para ellos? Hemos logrado toda clase de adelantos tecnológicos. ¿Ha elevado esto nuestra calidad de vida en una sola pulgada? No, ni en una pulgada. Tenemos, eso sí, más comodidad, más velocidad, más placeres, más entretenimientos, más erudición, mayores adelantos tecnológicos, pero ¿se ha logrado superar en algo la verdad, el vacío, la congoja, la avaricia, el odio, los conflictos? ¿Hay menos lucha, menos crueldad? Yo pienso que estamos peor. La tragedia es, tal como lo descubrí, que el secreto se ha encontrado. Tenemos la solución en la mano. ¿Por qué no la usamos? No la queremos. Ese es el motivo. ¿Lo crees? No la queremos. Imagina que yo le diga a alguien: mira, voy a darte una fórmula que te lleva a ser feliz por el resto de tu vida. Disfrutarás cada minuto del resto de tu vida. Imagina que te digo eso a ti. Te lo diré, te daré la fórmula. ¿Sabes lo que probablemente responderás? No me la digas, basta, no quiero oírlo. La mayoría de la gente no quiere escuchar la fórmula, aunque ni siquiera debe aceptarla por fe. Voy a demostrarte que es así. Alrededor de 6 meses atrás, el verano pasado, estuve en Saint Louis,
Missouri, para dar una especie de seminario a fin de semana. Había allí un sacerdote que se me acercó y me dijo: «Acepto cada una de las palabras que usted ha dicho durante estos 3 días. Cada una de las palabras. ¿Y sabe por qué? No porque haya hecho lo que usted nos alentó a hacer. Seccionar, frotar, raspar y analizar. No». Y me explicó. Unos 3 meses atrás asistí a una víctima del SIDA en su lecho de muerte, y el hombre me contó lo siguiente: «Padre, hace 6 meses el doctor me dijo que yo tenía 6 meses de vida y yo lo creí. ¿Cuánta razón había tenido? Pues el hombre se estaba muriendo. ¿Sabe algo, padre? Estos han sido los 6 meses más felices de toda mi malgastada vida. Los más felices. En realidad, nunca había sido feliz hasta estos 6 meses», dijo. Y abandoné la tensión, la presión, la ansiedad, la esperanza. Y en lugar de caer en la desesperación, finalmente fui feliz. Y el sacerdote concluyó: «¿Sabe? Muchas veces he reflexionado sobre las palabras de aquel hombre. Cuando lo escuché a usted este fin de semana pensé: este hombre ha vuelto a vivir. Usted está diciendo exactamente lo que él dijo. Aprende a contentarte con lo que tienes. Aprende a ser autosuficiente». Otro hombre también sabía esto. En la epístola de los Filipenses, San Pablo dice: «He aprendido a contentarme con lo que tengo». Está en la Biblia. La fórmula está en la Biblia. Yo te explicaré cómo ponerla en práctica. Aunque la manera de hacerlo está allí también, la fórmula está completa. Esto es lo que dice San Pablo: «He aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a ser autosuficiente». Me achacarán quizás que la Biblia no dice autosuficiente, pero este no será más que el comienzo de los ataques. He aprendido a ser autosuficiente significa: sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un poco antes, San Pablo dice: «Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos». Yo lo repito: regocijaos. Pienso en Ramchandra en Calcuta. Pienso en aquella víctima del SIDA en Saint Louis. A eso se refiere San Pablo. ¿Lo había leído durante toda mi vida y nunca lo había entendido? Sus palabras se dirigían a mí, y yo no las había comprendido. Bueno, supongamos que tú quieres comprenderlas. ¿Qué debes hacer? Primero deberás entender un par de verdades acerca de ti mismo. Luego te arrojaré la fórmula para que hagas lo que quieras con ella. ¿Qué debes entender acerca de ti mismo? Ante todo, que tu vida es un enredo. ¿No te gustaría oírlo? Bueno, quizá eso prueba que es cierto. Tu vida es un enredo. Quizás me dirás: puede ser. Si eres como la persona promedio con la que me tropecé siempre, tu vida es un enredo. Me dirás: ¿qué significa eso de que mi vida es un enredo? Me va muy bien en mis estudios, tengo padres buenos, tengo buenas relaciones con mi familia, tengo un novio. Todos me quieren, me va bien en el deporte y tengo una carrera muy brillante por delante. Oh, ¿sí? ¿Sí? ¿Piensas que tu vida no es un enredo? Y respondes: no. Oh, dime, aquí está la prueba de fuego. ¿Nunca te sientes solo? ¿Tienes alguna congoja? ¿Alguna vez te alteras por algo? ¿Quiere decir que no debemos alterarnos? ¿Quieres la respuesta limpia, clara y sencilla? Sí. No. ¿Quiere decir no alterarse por nada? Correcto. ¿Me oíste? No. Cállese, no quiero escuchar más. ¿Comprendes lo que te quiero decir? No. Como la mayoría de la gente, tienes una teoría. Debes perturbarte o no eres humano. Muy bien, adelante entonces, pertúrbate. Buena suerte. Adiós. Hay un delicioso refrán de un autor norteamericano que cito frecuentemente: no le enseñes a cantar a un cerdo.
pierdes el tiempo e irritas al cerdo. He tenido que aprender la lección y he abandonado mis intentos de enseñar a cantar a los cerdos. Ahora planteo, ¿no quieres escuchar lo que digo? Adiós. Ninguna discusión. No discuto. Estoy listo para explicar, listo para aclarar. ¿Por qué tratar de discutir? No vale la pena. De modo que pregunto, ¿alguna vez sufriste algún conflicto interno? ¿Quieres decir que todas tus relaciones están bien, con todos? Bueno, no. Tu vida es un enredo. ¿Quieres decir que disfrutaste cada minuto de tu vida? Bueno, no del todo. ¿Comprendes lo que te dije? Es un enredo. ¡Ey! Espera un minuto. ¿La encarnación? Sí, adiós. Después te veo, bicho feo. ¿Por qué discutir? Mejor afirmar. No estoy interesado en discutir contigo. Punto. Lo sé porque lo estuve haciendo todo el tiempo. No estoy interesado en discutir. O enfrentas el hecho de que tu vida es un enredo en discutir, o enfrentas el hecho de que tu vida es un enredo o no lo haces. ¿No quieres enfrentarlo? No tengo nada que decirte. Y tu vida es un enredo, significa que estás acongojado, por lo menos ocasionalmente. Te sientes solo. Este vacío te está mirando finalmente. Estás asustado. ¿Estás asustado? Sí, tu vida es un enredo. ¿Quiere decir que se supone que no debemos tener miedo? No, señor. No, se supone que no debemos tener miedo. ¿De nada? De nada. Pero, Mahoma... Perdón, no nos ocuparemos de Mahoma. Está bien. Hablemos de ti. ¿No sabes lo que significa ser intrépido? ¿No tener miedo? La tragedia es que no crees que lo puedes lograr. Sin embargo, es tan fácil. Como te dijeron que no se puede lograr, nunca trataste de ser intrépido. Pero a lo largo de toda la Biblia está dicho que es posible, y tú no lo comprenderás porque te han dicho que no se puede lograr. ¿Estás angustiado por el futuro? ¿Tienes algún resabio de angustia, de preocupación, de desconcierto? Sí. Estás en un enredo. ¿Qué te parece? ¿Quieres aclararlo? Yo podría aclararlo en 5 minutos, si tu grado de preparación es adecuado. No tienes que mudarte de esa silla. Sentado en ella podrías resolverlo en 5 minutos. No se trata de un recurso publicitario. Lo digo en serio, es algo tan sencillo y tan terriblemente importante que la gente no le acierta. Y tú lo puedes alcanzar. Estamos sentados sobre una mina de diamantes y no lo sabemos. ¿Sabes cómo se descubrieron las minas de diamantes en Sudáfrica? Es una historia muy interesante. Un hombre blanco, sentado en la choza del jefe de una aldea de nativos en Sudáfrica, vio cómo los chicos jugaban con cosas parecidas a bolitas. De pronto su corazón se sobresaltó al darse cuenta de que en realidad eran diamantes. Recogió un par de ellos. ¡Diamantes! Entonces le dijo al jefe de la aldea: ¿podría darme alguna de estas bolitas? Usted sabe, tengo chicos en casa que también juegan a esta clase de juegos, y las suyas son algo diferentes. ¿Podría usted? A cambio yo estaría dispuesto a darle una bolsa de tabaco. El jefe se rió y dijo: mire, eso sería un abuso de mi parte, quiero decir. Sería un verdadero robo aceptar su tabaco a cambio de estas cosas. Tenemos miles de ellas aquí. Y le dio una canasta llena. Luego el blanco regresó a su país, volvió con mucho dinero, compró todas las tierras del lugar y en 10 años fue el hombre más rico del mundo. Esta historia real es como una parábola. Reflexiono sobre mi propia vida y pienso: ¿por qué la desperdicié? La desperdicié en toda clase de cosas maravillosas. Créeme, ministerios pastorales, emprendimientos teológicos, servicios litúrgicos, etc. Nosotros los sacerdotes, cuantos más ocupados estamos en las cosas de Dios, más probable es que olvidemos lo que significa Dios. Y más probable es que nos volvamos más complacientes. Esta es la historia de Jesús. ¿Quiénes hicieron a un lado a Jesús? Los sacerdotes. ¿Quién más? La gente religiosa.
Entonces, ahora pienso, desperdicié mi vida. No tengo ni un minuto para arrepentirme. ¿Para qué perder siquiera un minuto en lamentar el pasado? ¿No es así? Pero el hecho es que la desperdicié. Recuerdo aquella hermosa historia del pescador que salió temprano por la mañana para pescar cuando aún estaba oscuro. Su pie tropezó con algo que parecía una bolsa, que probablemente había llegado arrastrada por la marea, desde algún barco naufragado. La recogió, la abrió y se dio cuenta de que contenía pequeñas piedras. Las agarró y se entretuvo hasta el amanecer, arrojándola lejos en el mar para ver si podía calcular por el ruido que producían la distancia a que había lanzado cada una. Pues bien, cuando comenzó a amanecer, miró dentro de la bolsa y vio allí 3 piedras preciosas. Dios, había estado llena de piedras preciosas y él no se había dado cuenta. Demasiado tarde. No era demasiado tarde, quedaban 3 piedras todavía. No era demasiado tarde. Supongamos que aquellos nativos sentados sobre aquellas minas de diamantes muertos de hambre, con sus chicos desnutridos, dedicados a buscar comida, a mendigar, alguien les dijera: no vendan esa propiedad, hay en ella minas de diamantes. ¿Ven esto? Es un diamante, pueden venderlo, pueden obtener $1.000.000 por esto. Ellos dirían seguramente: eso no ser diamante, eso ser piedra. En su mente, eso es una piedra. Se niegan a escuchar. No, eso es una piedra. Esa es la actitud de las personas en todas partes. No quieren oír, no quieren escuchar. Tú le dices: la vida es extraordinaria, la vida es maravillosa. Tú podrías disfrutarla, no tendrías ni un minuto de tensión, ni uno, ninguna presión, ninguna ansiedad. ¿Lo deseas? No es posible, nunca se ha logrado, no puede lograrse, será tu respuesta. No hay ningún espíritu de búsqueda, de investigación, como ser. Tratemos de averiguar. Tratemos. No, 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 esto no es lo que sucede. En cambio dices: no puede lograrse. La última cosa que quiere un paciente es la cura. No quiere curarse. Solo busca alivio. No quiero irte. Un sacerdote me ha dicho que no puede lograrse. Mi psicólogo me dice que no puede lograrse. Y usted viene a decir que puede lograrse. Fuera, fuera. Mala suerte. Pues bien, entonces lo que ahora te planteo, si estás preparado para admitir que tu vida es un enredo, luego, y esto es un poco más duro, sostengo que tú no quieres salir del enredo. Habla con cualquiera que merezca el nombre de psicólogo y lo confirmará. La última cosa que quiere un paciente es la cura. No quiere buscarse, solo busca alivio. Eric Berne, uno de los grandes psiquiatras norteamericanos, lo expresa muy gráficamente. Imagínate un paciente que está metido hasta sus narices en la letrina y pide ayuda. ¿Sabes lo que dice? ¿Podrían ayudarme a que la gente no haga olas? ¿No quiere salir? Oh, no, 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 salir, por Dios, no. Solo ayúdeme a que no hagan olas. Eso es lo que él quiere, no quiere salir. ¿Quieres hacer una prueba contigo mismo? Te daré un par de minutos, podrás hacerla ahora mismo. Bien, aquí va. Suponte que pudieras ser inmensamente feliz, pero renunciando a obtener tu título de profesional. ¿Estás preparado para cambiar ese título por felicidad? No conseguirás esa novia, o ese novio, según sea el caso. ¿Estás preparado para cambiarla o cambiarlo por felicidad? ¿Sabes algo? No alcanzarás el éxito, fracasarás. Y todos dirán: es un vagabundo. Pero serás feliz, serás inmensamente feliz. ¿Estás preparado para cambiar la buena opinión de la gente con ese fin? Oh, no. Te daré tiempo para pensar en eso más adelante. Cuando el verano pasado estuve en Siracusa, estado de Nueva York, vi un simpático aviso en un diario.
en el cual apareció una chica tomada de la mano de un chico y ella decía: no quiero ser feliz. Las únicas personas felices que conozco están en un manicomio. Yo quiero ser desdichada contigo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Yo no quiero ser feliz, quiero ser desdichada contigo. ¿Estás preparado para cambiar éxito por felicidad? La gente no quiere salir de eso, no quiere. No quiero felicidad, quiero fama. No quiero felicidad, quiero esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Supón que te diga: deja de lado la medalla de oro, serás feliz. ¿Para qué quieres esa medalla? ¿Para qué quieres ser el número 1? Te hará feliz. Con $10.000 por año, ¿te haré feliz? No. Dame mi dinero. ¿Comprendes ahora qué quiero decir? Ahora estás cayendo en la cuenta. Ellos no quieren ser felices. Ellos no quieren vivir. Quieren dinero. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que aquello que llamas tu felicidad es en realidad tu cadena? Simplemente piensa, ¿a qué llamas tu felicidad? ¿Consideras que tu felicidad es alguien? ¿Que es tu matrimonio, tus negocios, tu título, lo que sea? ¿Dónde encuentras tu felicidad? ¿En quién encuentras tu felicidad? En tu prisión. Este es un lenguaje duro. ¿Y quién puede escuchar estas palabras? Pero reflexiona sobre esto. Secciona, raspa, funde. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que aquello que llamas tu felicidad es en realidad tu cadena? ¿Recuerdas a Ramchandra, el hombre que tiraba del rickshaw? Vivía como un rey. Lo digo en serio. Aunque la ayuda externa de los demás es buena, él no la necesitaba, no para vivir. Necesitaba ayuda externa para estar cómodo, para estar sano, no para vivir. Él podría haberla necesitado para alcanzar una larga vida, si es que a eso se lo puede llamar vida. Sería tener una larga existencia, no vivir. Él vivía. Yo estaba muerto. Él sabía qué era la vida. Era feliz. Era como las aves del cielo y los lirios del campo. Era una encarnación del sermón de la montaña. Todo eso estaba allí, en el sermón de la montaña. Yo lo descubrí más tarde. Está todo allí. Yo no lo había visto, y él vivía como un rey. ¿Qué significaba vivir como un rey? ¿Sabes lo que los necios piensan que eso significa? Y el mundo está lleno de ellos, créeme, necios. ¿Sabes lo que ellos creen que eso significa? Significa trasladarse en coches de lujo, recibiendo las cortesías y el saludo de todos, y toda esa clase de basura, toda esa clase de desperdicios, como ver aparecer sus nombres en los titulares. Creen que significa tener poder sobre la gente. Creen que eso significa vivir como un rey. Voy a decirte lo que yo creo que significa. Ellos no viven como reyes, son esclavos. Están aterrorizados. Mira sus caras en la televisión. Por Dios. Esos reyes y reinas y esos presidentes y todos los demás. Míralos en la televisión y te darás cuenta enseguida. Tienen miedo. ¿Sabes por qué tienen miedo? Porque quieren poder, porque quieren prestigio, quieren una reputación. No viven como reyes. Yo te diré qué significa vivir como un rey. No saber en absoluto de ansiedades, de conflictos internos, vivir sin tensiones, sin presiones, sin desconcierto, sin congoja. ¿Qué queda entonces? Felicidad pura, sin diluir. La gente a veces se pregunta, ¿qué hago para ser feliz? Tú no haces nada para ser feliz, necio. Eso muestra cuán mala ha sido tu educación teológica, que crees que debes hacer algo para ser feliz. No debes hacer nada para ser feliz. No puedes adquirir la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque ya la tienes. Sí, la tienes en este mismo momento. Pero estás todo el tiempo obstruyéndola. Es tu necedad. La obstruyes. Deja de obstruirla y la tendrás.
Si yo pudiera mostrarte cómo liberarte de tus conflictos, tus ansiedades, tus tensiones, tus presiones, tu vacío, tu soledad, tu desesperación, tu depresión, tu congoja, te liberarías de todo eso. ¿Y qué te quedaría? La felicidad pura, sin diluir. Eso es lo que tienes. Los chicos lo dicen de una manera hermosa. Cuando el ojo no está obstruido, el resultado es la visión. Cuando el oído no está obstruido, el resultado es la audición. Cuando la boca no está obstruida, el resultado es el gusto. Y yo agrego, cuando la mente no está obstruida, el resultado es la verdad. Y cuando el corazón no está obstruido, el resultado es la dicha y el amor. Tú tienes todos estos sentidos y sentimientos, pero están obstruidos. Elimina la obstrucción. Ahora me ocuparé del segundo planteo. Tú no quieres salir del enredo. Quieres comodidad, quieres tus pequeñas pertenencias, las pequeñas cosas que la sociedad te ha enseñado que son esenciales para la felicidad y que son las cosas que crean el enredo. Son falsedades. Eso es lo que tú deseas. De modo que por eso no quieres salir del enredo. Pero hay algo más. El enredo existe también porque tienes ideas equivocadas. No porque algo esté mal en ti. Tú estás bien y yo estoy bien. Todos estamos bien. No nos pasa nada malo. Pero han puesto ideas equivocadas en nuestras cabezas. Alguien lo hizo. No debemos perder demasiado tiempo tratando de apresar al culpable. De cualquier manera, el hecho es que tú tienes ideas equivocadas sobre la vida. Si alguien te diera un equipo estereofónico, te daría también el manual de instrucciones que lo acompañan. Pues bien, no nos entregaron un manual de instrucciones cuando nos dieron el don de la vida. O mejor dicho, nos dieron luego un manual de instrucciones, pero estaba completamente equivocado. Por eso ustedes no escuchan la música de la vida. Reciben sonidos ásperos. Reciben desconcierto, conflicto, soledad, vacío. Eso también está dicho en la Biblia, pero muy pocas personas la leen realmente. Creen que lo que hacen, pero no captan el kit, la esencia. Yo no comprendí el kit. Quizá yo sea un reverendo pelmazo, pero he descubierto que muchos me acompañan. Ellos tampoco comprendieron el kit, no lo entendieron. ¿Cuál es el kit? Bueno, hay muchas maneras de presentar la fórmula. Yo te daré la más sencilla que pude encontrar. Voy a utilizar las palabras del viejo Buda. ¿Por qué lo elegí a él? Porque su fórmula es la más sencilla de todas, y él la enuncia con límpida claridad. Aunque no estés de acuerdo con ella, no puedes dejar de comprenderla. Dice así: el mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el deseo. La supresión del sufrimiento es la eliminación del deseo. Oh, imagino tu cara. Es hermoso lo que sucede. Estás pensando. Eso es magnífico. Y estás pensando equivocadamente. Eso es horrendo. Sin embargo, ¿no es maravilloso? Porque bien sé cómo yo reaccionaba ante esto. Me decían, el mundo está lleno de sufrimiento. Magnífico, correcto, de acuerdo. La raíz del sufrimiento es el deseo. Bueno, correcto. ¿Qué conclusión sacarán otros? La supresión del sufrimiento es la eliminación del deseo. Entonces voy a ser un vegetal. Quiero decir, ¿cómo podremos vivir sin deseos? Así pensaba yo. ¿Lo comprendes? Entiendo. Yo no creo que Buda fuera tan necio como para pensar que no deberíamos tener deseos. Por Dios, yo no estaría diciendo esto si no tuviera el deseo de hacerlo. Tú no me escucharías si no tuvieras el deseo de saber lo que digo. Por lo tanto, te daré una mejor versión de la fórmula. El mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento significa la eliminación, el abandono de los apegos. Bien sabes que existen deseos de cuya satisfacción no depende mi felicidad. Tienes cantidades de deseos de cuya satisfacción no depende tu felicidad. Si así no fuera, estarías trepándote por las paredes, serías el rey de los neuróticos. Todos tenemos deseos, deseamos todas clases de cosas,
y nos sentimos felices de obtenerlas. Hay una clase de deseos que, si no los satisfacemos, no por eso nos entristecemos. Pero hay otros deseos frente a los cuales nos decimos, ¡Santo Dios! Si no consigo esto, voy a ser un desdichado. A los deseos de este tipo Buda los llama apegos. ¿De dónde crees que provienen todos los conflictos? De los apegos. ¿De dónde crees que proviene el sufrimiento? De los apegos. ¿De dónde crees que proviene la soledad? De los apegos. ¿De dónde crees que proviene el vacío? Tú lo sabes, el origen es el mismo. ¿De dónde crees que provienen los temores? También de los apegos. Sin apego no hay temor. ¿Lo pensaste alguna vez? Sin apego no hay temor. Te quitaré la vida. Adelante, sin titubear. Estar libre de todo apego a la vida significa estar feliz de vivir y estar feliz de abandonar la vida. ¿Crees que es posible? ¿Sabes una cosa? Hay personas que lo han logrado, de modo que es posible. ¿Quieres lograrlo tú mismo? Apego, hay apego. Lo siento, señor, usted tiene SIDA, le quedan solo 6 meses de vida. ¿Solo 6 meses? Chico, es mucho tiempo de vida. Es maravilloso. ¡Qué felicidad! Esta persona no tiene ningún apego. Entras en un restaurante. Piensas, vamos a comer sopa esta noche. Y preguntas, ¿qué clase de sopa tienen? ¿Tienen sopa de tomates? No, no hay sopa de tomates. Por Dios, ¿qué clase de restaurante es este? Vamos a otra parte. ¿Se dan cuenta? Si no hay sopa de tomates, no puedo cenar. Apego. En cambio, distinto sería si preguntaras, ¿qué clase de sopa tienen? ¿Sopa de tomates? Sopa de tomates no. ¿Qué tiene? Bueno, tenemos de maíz, de champiñones, de pollo. Muy bien, me gustan todas. ¿Qué tal, por ejemplo, sopa de hongos? Voy a hacerte una mala pasada al viejo Buda, ahora mismo, y a revelarte otro pequeño secreto. Si disfrutas del aroma de un millar de flores, ¿no te sentirás demasiado mal por la falta de una? Nadie te dijo esto jamás en tu cultura, ¿no es verdad? A mí tampoco me lo dijeron. Si disfrutas del gusto de un millar de platos, no te sentirás mal por la falta de uno. ¿Recuerdas haber sido educado para gozar de un millar de platos, de modo que nada te perturbe, porque si pierdes aquello tienes esto? ¿Qué te parece? Oh, no. Tienes que conseguir esto. Para eso tu cultura y la mía nos han preparado. Tenemos instrucciones equivocadas. No les importa para nada si tú y yo somos felices o no. Quieren que tengamos éxito y que produzcamos. Eso es lo que quieren, aunque seamos desdichados, esclavos e infelices. Así, por ejemplo, si has perdido un amigo y te ofrecen millones de amigos más, dirás, no, lo quiero a ese tipo. Quiero un amigo personal, único e insustituible, para que, si me rechaza, yo sea desdichado por el resto de mi vida. Buena suerte, adiós. A este cerdo no hay que enseñarle a cantar. Es demasiado peligroso, pero esa es la forma en que nos educaron. Así fue durante miles de años. Debes tener deseos de cuya satisfacción dependa tu felicidad. Esto es lo adecuado para el llamado progreso. Digo llamado porque para mí no es progreso, no es un verdadero progreso. Usted dice que no es un progreso cuando tenemos aviones, jumbo y naves espaciales. Muy inteligente. Te diré que es el progreso. El corazón es progreso. El amor es progreso. La felicidad es progreso. ¿Tienes esas cosas? Lamentablemente no las tengo. Puedes quedarte con lo demás. ¿Para qué sirve? Dime, ¿para qué sirve trasladarse en aviones con un corazón lleno de sufrimiento y vacío? Dime, preferiría vivir sobre la tierra en una selva y ser plenamente feliz, a estar bailando todo el día. ¿Tú no? Quizás tú no, no lo sé. ¿Te das cuenta? Estás enfrentado realmente con la elección entre la vida y la muerte, y aquello que las personas llaman vida es frecuentemente muerte, y no lo saben.
Y hay quienes me dicen que si tienen apegos pueden amar. El mayor enemigo del amor es el apego, el deseo, en el sentido de apego. ¿Sabes por qué? Porque si te deseo de esta manera, deseo poseerte, no puedo dejarte libre, tengo que atraparte, tengo que manipularte para poder atraparte. Voy a manipularme a mí mismo para poder engañarte y así atraparte. ¿Me sigues en lo que estoy diciendo? Está suficientemente claro, ¿no? Oh, sí. Estás comprendiendo. Correcto, maravilloso. Por eso siento temor. A esto le llaman amor. Opino que quienes piensan así no tienen inteligencia. No, por Dios, no los voy a dejar libres, no me los voy a dejar libres. Estoy manipulándolos. Estoy manipulándome a mí mismo y tratando por todos los medios de atraparlos. Y claro, hay temor. Por eso se dice aquel aforismo tan hermoso. El amor perfecto ahuyenta el miedo. No hay miedo alguno en el amor perfecto. ¿Sabes por qué? Porque no hay deseo alguno. Ahora pregúntate y pregúntale a tu cultura si tiene algún sentido esta afirmación. Donde hay amor, no hay deseo alguno. Entiendo deseo en el sentido de apego, ¿de acuerdo? Sabes lo que te vienen diciendo. Pero si el apego es amor, ¡cuánta necedad! Así esperas encontrar vida y solo encuentras muerte. Desdicha. Te dicen, ¿cómo se podría amar si no se siente apego? Más adelante me referiré explícitamente al amor. Es una cosa tan sencilla, tan sublime, tan extraordinaria y sin embargo pocas veces me encontré con alguien que supiera qué es el amor. Créeme, lo digo en serio. A lo largo de mi vida me encontré con toda clase de personas que profesaban todo tipo de creencias, religiosas o no, católicas o no. Me encontré con laicos, sacerdotes, monjas y obispos, pero pocas veces con alguien que supiera qué es el amor. Quienes no lo saben tienen instrucciones equivocadas para desenvolverse en la vida. Le preguntaba a uno de ellos, ¿cómo podría el amor ser apego? Y los demás discuten con él al respecto. Finalmente, por supuesto, luego de 5 minutos me dicen, usted tiene razón. ¿Quiere decir que él ha vivido 55 años, ha escrito libros de teología y no lo ha comprendido? Y él responde, no. Y yo agrego, bien, le daré algún consuelo. He vivido tanto como usted y tampoco lo había comprendido. ¿Le sirve esto de consuelo? Apego significa, tengo que atraparte, si no te atrapo no seré feliz. No puedo ser feliz sin ti. Allí tienes la fórmula para el divorcio, las peleas, la ruptura de las amistades. No puedo ser feliz sin ti. Te necesito para mi felicidad. Maldición. Haré todo para manipularte, para atraparte. Amor significa, soy perfectamente feliz sin ti, mi amor. Está todo bien. Y anhelo tu bien y te dejo libre. Y cuando te atrapo, estoy encantado. Y cuando no, no estoy triste. ¿Qué te parece? Y no solo eso. He aprendido a ser autosuficiente. Estoy sobre mis propios pies, sin inclinarme sobre ti. Y sabes, si gano dinero es maravilloso, y si no gano dinero no estoy deprimido, soy feliz. ¿Sabes algo más? Cuando te marchas, yo no te extraño, no siento dolor. Donde hay sufrimiento no hay amor. Te pregunto, cuando sufres, ¿por quién sufres? ¿A quién has perdido? ¿Sientes compasión por ti mismo? Oh, no lo digas. Tú estás diciendo la verdad. No. El fundamento de la fórmula es el siguiente. Si no estuvieras ocupado activamente en volverte desdichado, serías feliz. Ya nacimos felices. Toda la vida está atravesada de felicidad. Existe el dolor, por supuesto. ¿Quién te ha dicho que no puedes ser feliz con dolor? Ven a conocer un amigo mío que está muriendo de cáncer, pero es feliz, en medio del dolor. Así pues nacimos con el don de la felicidad, pero lo perdimos.
Nacimos con el sentido de la vida, pero lo perdimos. Debemos redescubrirlo. ¿Por qué lo perdimos? Porque nos enseñaron a trabajar activamente para volvernos desdichados. ¿Cómo lo lograron? Enseñándonos a apegarnos, enseñándonos a tener deseos tan intensos que nos rehusaríamos a ser felices a menos que fueran satisfechos. Todo lo que tú debes hacer es sentarte durante 2 minutos y limitarte a observar cuán falso es decir que no serías feliz sin A o B o Y o X o lo que sea. Lo trágico es que no lo harás. ¿Y sabes por qué? Porque si te sentaras a observar podrías ver la falsedad. Sé que yo no me sentaría, me resistía a ello durante años. Tú dirías que si no atrapo a Mary Jane o si no atrapo a John, ¿no seré feliz? Eso es falso. Antes de encontrarme con él yo era feliz. ¿Sabes una cosa? Una vez me enamoré de alguien, entonces, bueno, la perdí y tenía el corazón destrozado. ¿Pero qué sucedió? Ahora estoy bien. Por lo tanto, ella no era mi felicidad después de todo. ¿Recuerdas cuando en tu infancia perdías algo y pensabas, ¿nunca voy a ser feliz sin esto? ¿Qué pasó? Si lo encontraras ahora, no lo mirarías siquiera. ¿Por qué no aprendemos? Oh, no. Tenemos que vivir en la ilusión. Uno se siente bien estimulado. ¿No es cierto? A mí me estimula. Queremos estímulos, no queremos la felicidad. Queremos emociones y cada vez que tenemos una emoción sufrimos una ansiedad. Porque podríamos perderla o podríamos no conseguirla y entonces tendríamos una depresión. La fórmula de la felicidad es tan sencilla que podría explicártela en 2 minutos. Si la escucharías o no es otra cuestión. Eso depende de tu propio corazón. Entonces, aquí va. El mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el deseo-apego. La supresión del sufrimiento es el abandono del apego. ¿Cómo se lo abandona? Basta con mirar para comprender que está basado en una creencia falsa. La creencia de que sin esto no puedo ser feliz. Eso es falso. En el momento en que comprendes que es falso, te vuelves libre. Buena suerte. Puedes llevarte 1 minuto, puedes llevarte 25 años. Pero el día en que lo comprendas, te volverás libre, libre como un pájaro. Vendrás a dar retiros por televisión satelital, hablarás con presidentes, te reunirás con papas y no estarás apabullado en lo más mínimo. Serás libre, completamente libre. Harás una burrada y no te importará. No te preocuparás por impresionar a los grandes personajes. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Que no te preocuparás por impresionar a nadie. ¿Sabes lo que eso significa? Que no te importará un bledo lo que piensen y lo que digan de ti. ¿Sabes lo que eso significa? Oh, chico, esa es la libertad. No te importa si te aprueban o no. Está todo bien, eres feliz. ¿No me aprueban? Bien, mala suerte, peor para ellos, me voy, soy feliz. Pero eso será porque habrás descubierto que tu felicidad no depende de esas cosas. Tienes que llegar a comprenderlo por ti mismo. Es inútil leer un libro. Es inútil simplemente oír lo que digo. Tienes que comprenderlo. Y por supuesto, no lo comprenderás si tienes la fórmula equivocada. ¿Abandonar los apegos significa apartarse del mundo material? La respuesta es no. Uno usa el mundo material, uno goza el mundo material, pero no debe hacer depender su felicidad del mundo material. ¿Está esto suficientemente claro? Uno comienza a gozar las cosas cuando está desapegado, porque el apego produce ansiedad. Si estás ansioso, cuando te aferras a algo, difícilmente podrás gozarlo. Por lo tanto, lo que te propongo no es una renuncia al goce, es una renuncia a la posesividad, a la ansiedad, a la tensión, a la depresión.
frente a la pérdida de algo. Confío en que esto estará suficientemente claro. ¿Podríamos seguir identificándonos con los sufrimientos de Cristo si fuéramos siempre felices? Quizá la mejor forma de aclararlo sería mediante una historia. Cuentan que había un gran maestro zen, de quien se decía que había alcanzado la iluminación, y un día su discípulo le dijo: «Maestro, ¿qué ha obtenido con la iluminación?». Y él le respondió: «Bien, te diré esto. Antes de ser iluminado solía estar deprimido. Después de haber sido iluminado, seguía estando deprimido». Es desconcertante, ¿no? La depresión no ha variado. Ha variado la actitud del maestro hacia ella. Por extraño que parezca, él no afirma: «No seré feliz hasta que esta depresión se vaya». ¿Sabes? Tú también podrías estar sereno y calmo y ser feliz mientras persiste la depresión, sin combatirla, sin ser perturbado por ella, sin estar enfadado a causa de ella, sin tratar de nada. Estarás sereno. Esa es la diferencia. Entonces podrás atravesar por pesares físicos, incluso por sufrimientos emocionales, y no ser perturbado por ellos. Si la felicidad no es apego, ¿cómo la definiríamos en términos positivos? La felicidad no puede definirse, por lo menos yo no he encontrado una definición. En realidad, tú no tendrás ninguna idea acerca de qué es la felicidad mientras no abandones el apego. De modo que la felicidad solo podría definirse como el abandono de la ilusión. El abandono del apego. Cuando se abandona la desdicha causada por el apego, se alcanza la felicidad. Por supuesto que para definirla se podrían usar expresiones como paz y serenidad, estar por encima de todo, disfrutar cada momento tal como se presenta, vivir en el presente. Son palabras, son meras palabras. No sabes qué es la visión hasta que el ojo deja de estar obstruido. No sabes qué es la felicidad hasta que abandonas los deseos apego. Entonces lo sabes y las palabras ya no importan más. Si Cristo es un modelo de desapego y felicidad, ¿cómo se puede entender su sentimiento de soledad en el huerto, de enojo en el templo y de soledad en la cruz? ¿Estos estados por los que pasó Jesús son compatibles con la felicidad? La respuesta es sí. Es posible que debido a la programación, la cultura, o simplemente la psiquis y el cuerpo que uno tiene, como ser humano, pueda atravesar por toda clase de sufrimientos y, sin embargo, de alguna manera estar por encima de todo. Antes de la iluminación, yo solía sentirme solo, pero la soledad ya no es más lo que solía ser. ¿Es posible que la soledad y el vacío desaparezcan completamente? Así lo creo. Los cristianos enseñamos continuamente que Jesús era un hombre. Era un ser humano como cualquier otro, y como todos los seres humanos, estaba sujeto a todos estos sentimientos. ¿Uno los supera finalmente poco a poco? Algunos de nosotros sí, otros no. Jesús pudo superarlos, aunque quizás no los superó. Sabemos muy poco acerca de eso, pero está claro lo siguiente: uno puede tener un estado de serenidad, de felicidad, aun cuando pasan algunas nubes. Te voy a dar un ejemplo. En la vida existen las nubes y existe el cielo. Muchos maestros orientales dirán que antes de este estado al que ellos llaman iluminación, antes de lo que yo te estoy invitando a comprender y alcanzar, se identificaban con las nubes y estaban presos de ese sentimiento. Después de la iluminación, ellos se identificaban con el cielo. Oh, allí viene una nube negra, viene y se va. Más adelante te mostraré cómo se hace esto. Una vez más, es tan sencillo que parece increíble. Y después de un momento dirás: pasaron 6 meses desde que vino una nube negra, pero no voy a hacer depender mi felicidad de si las nubes vienen o no. ¿Comprendes lo que digo? Muy bien, magnífico. Pero lo que sucederá ahora es que estarás en tensión por no estar deprimido. Oh Dios, hay entonces otra causa para estar en tensión.
te apegarás a ese estado imaginario que llamas felicidad. De modo que lo que tienes que hacer es prestar atención a esos apegos, entenderlos, comprender que están basados en una creencia falsa, y entonces ellos caerán. Entonces sabrás de qué estoy hablando. ¿No hay una contradicción en la afirmación de que se puede ser feliz y a la vez estar deprimido, siendo que la depresión es la ausencia de placer y felicidad? La respuesta es sí y no. Si para ti la felicidad significa emociones, diversión, placer, entonces sí, hay contradicción. Pero emociones, diversión, placer no son felicidad. La felicidad es un estado de desapego. Durante muchos años yo ni siquiera creía que pudiera existir tal cosa. Para mí ser feliz significaba tener diversión, ser feliz significaba ganar, conseguir lo que quería. Esto es lo que la gente generalmente entiende por felicidad. Para la mayoría de las culturas la felicidad significa consigue lo que quieres, por eso eres feliz. ¿Comprendes cómo es esto? Sí, tengo lo que quiero y entonces soy feliz. Pero eso no es felicidad. Eso es una emoción, eso es conseguir lo que se quiere. La depresión es frecuentemente, no siempre, el resultado de no lograr lo que se quiere. Es lo opuesto a la emoción. Si uno busca emociones, se deprime. Es el otro extremo del péndulo. Las emociones son una causa de la depresión. Por supuesto, esta también tiene causas físicas. De modo que no me refiero a esa felicidad que significa emociones, diversión, placer. Me refiero a la felicidad que significa estar por encima de todo eso. Estar sereno, no estar apegado a los vaivenes de la existencia. Agregaré otra cosa. Cuanto más se combate la depresión, peor se vuelve. No resistas al mal. Cuando te golpean una mejilla, vuélvete y ofrécele la otra. Cuando espantas a un demonio, vienen otros 7. Debes enfrentarte con estas cosas sin combatirlas, porque cuanto más las combates, más las fortaleces. ¿Es posible lanzarse a la lucha de todos los días, religiosa, social o política, pelear bien y estar en paz? Hay un hermoso párrafo en el Bhagavad Gita, en el cual el señor Krishna se dirige a Arjuna, el personaje principal. La escena es en un campo de batalla y el joven príncipe pregunta: ¿por qué tengo que ir a la batalla? Y el señor responde de una manera muy hermosa: arrójate al corazón de la batalla, sumérgete en el estrépito de la batalla y mantén tu corazón en paz junto a los pies etéreos del Señor. Esa es la fórmula. ¿Es posible lanzarse al estrépito de la batalla, pelear bien y estar en paz? Todos los grandes místicos lo han logrado. Si no estás en paz, créeme, harás mucho más daño que bien. ¿Sabes por qué? Porque no será la batalla del Señor la que estarás librando. Será la batalla del ego, y no lo sabrás. Las causas pueden ser justas, pero cuando está involucrado el ego, ¡oh Dios! De modo que podrías lanzarte directamente a la batalla. Acerca de esto me extenderé más adelante en el corazón en paz. Y entonces nada destruirá tu felicidad. Sería terrible si pelearas bien y el resultado fuera la pérdida de la felicidad. No debes hacer eso. ¿Se puede ser también feliz disfrutando de las cosas con la única finalidad de dar, sin buscar la aprobación de los demás? No digo que no nos deban interesar los demás. No deben interesar mucho. Debemos ser muy sensibles con respecto a ellos, pero no ser controlados por su aprobación o desaprobación. Así, pues, debemos darles lo que creemos que es bueno para ellos, sin dejarnos controlar. ¿Sigues lo que te digo? En otras palabras, no voy a desistir de lo que creo que está bien, solo porque los demás me desaprueban. Y no voy a hacer lo que creo que está mal porque pienso que me aprueban. De modo que no me dejo controlar por ellos. Solo en este caso hay verdadero amor. ¿Por qué las religiones, sobre todo las religiones organizadas, han perdido su cualidad mística? Bueno,
Yo no diría que la religión ha perdido su cualidad mística, pero sí que está siempre en peligro de perderla. ¿Quieres ver política? La encuentras en la religión. ¿Quieres ver sucias luchas internas? Las encuentras en la religión. ¿Quieres ver la crucifixión del Mesías? ¿Dónde crees que la puedes encontrar? En la religión. Es una triste ironía, y está allí mismo, en el Nuevo Testamento, que las personas religiosas hayan sido las encargadas en crucificar al Mesías. Ni los romanos, ni los colonialistas, ni las multinacionales, ni los imperialistas, ni los chupasangres, ni los prestamistas, sino las personas religiosas. Es cierto que la religión está siempre en peligro de caer en esto, pero también preserva el elemento místico. Creo que seríamos demasiado parciales si lo negáramos. Válgame Dios, ¿habría yo comprendido lo que he comprendido en estos años, en estos pocos últimos años, si no hubiera sido jesuita? Y, sí, todos lo sabemos. La compañía tiene muchas desventajas, tremendas desventajas, puedo apreciarlo. Tiene sus limitaciones. A veces pienso que es algo así como la madre, que tiene aspectos buenos y aspectos malos, pero es la madre. La amamos con todos sus defectos y a veces no le prestamos demasiada atención a lo que dice. Ella pertenece a otra época, es cierto, y a veces tomamos algo de su gran sabiduría y aprendemos a valorar lo bueno y lo malo que tiene, y la amamos tal cual es. Del mismo modo, la religión, pese a todas sus desventajas, con sus tremendos defectos, también conserva algo de su belleza y algo de su original bondad. Nosotros, los religiosos, debemos estar siempre alertas para que esos defectos no se interpongan en el camino de la verdad y de lo místico. Carecer de apegos. ¿Significa abandonar los esfuerzos creativos humanos? ¿Dejar de luchar? ¿E incluso de soñar? De ninguna manera. Además, se tiene mucha más energía cuando no se tiene apegos. Se tiene toda la energía disponible para uno. El gran sabio chino Chuang Tzu lo expresa de una manera maravillosa. Cuando el arquero dispara sin buscar provecho, posee toda su destreza. Cuando dispara por un premio de oro, se enceguece, se enloquece, dedos blancos. Su destreza no ha variado, pero el premio lo divide. Le importa, piensa más en ganar que en disparar, y la necesidad de ganarlo vacía de poder. ¿No es sublime? La necesidad de ganar lo vacía de poder. Si no necesitara ganar, tendría mucha más energía. Por eso nadie se incorpora a la empresa humana de los sueños, visiones y objetivos humanos de manera tan maravillosa y creativa como la persona que está apegada. Desafortunadamente hemos llegado a asociar desapego con falta de interés y afecto, con no disfrutar, con el ascetismo. Yo no sostengo eso, en absoluto. ¿Cómo se deben enfrentar tanto el dolor como el sufrimiento? La respuesta es dura, pero muy clara y sencilla. Ya no sufriría si no estuviera apegado. No sufriría si no fuera por mi pérdida. No sufriría si, de alguna manera, no fueras mi felicidad. Pero cuando te disfruto enteramente te amo en el sentido de que soy sensible, siento interés y afecto por ti. Busco tu bien y te dejo libre. Y tú no eres mi felicidad. No te he dado el poder de decidir si seré feliz o no. De modo que no sufro por tu ausencia, por tu desprecio, por tu rechazo o por tu muerte. Esto es difícil de aceptar, y te puede llevar muchos meses digerirlo. Pero hasta que lo logres, bueno, el dolor es maravilloso. Lo canalizas gradualmente hacia afuera de tu sistema y regresas a la vida. ¿Cómo resulta posible diferenciar entre compromiso y apego, entre compromiso y desapego? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el mundo es un enredo. Segundo, que yo también soy un enredo. No hay que esconderse detrás de una comisión de paz. Eso no soluciona nada. Si te reúnes con una jauría de lobos en una comisión de paz, no alcanzarás la paz. Si te unes a 1000 lobos para organizar justicia, no obtendrás justicia. No debes tratar con los lobos,
de modo que es conveniente que te comprometas tú mismo con una causa. Eso es bueno, comprométete con todo tu corazón en la batalla estremecedora. Pero si has alcanzado el desapego, estarás por encima de eso. Como alguien dijo una vez de manera tan bella, para alcanzar la paz del corazón renuncia como gerente general al universo. Y dile, como no soy el gerente general, hago lo que puedo, me zambullo, y el resultado queda en las manos de Dios, de la vida, del destino. El cuidarse de los apegos para poder desapegarse no dará lugar a ansiedades, a preocuparse constantemente por evitar aquello a lo que se está pegado, creando así un nuevo apego. Yo no diría que hay que tener cuidado con los apegos, yo diría que hay que observarlos, contemplarlos, entenderlos, estudiarlos. ¿De qué manera se detecta un apego? En el momento en que aparece una inquietud, se sabe que hay un apego oculto debajo de ella. Ahora bien, tú dirás, inquietud, ¿eh? ¿Por qué no logras lo que quieres? O logras lo que no quieres. Correcto. O estás por perder lo que quieres. Correcto. Lo que significa que rehúsas ser feliz a menos que consigas lo que quieres. Sí. Espera un minuto. ¿Quiere usted decir que si no consigo esto no seré feliz? ¿Quiere decir que esto es mi felicidad, que una persona, un ser humano, no puede ser feliz sin esto? Oh, no, tú puedes, ella puede. Hay seres humanos felices sin esto. Comprenderlo te podría insumir desde 2 segundos, un par de horas, hasta 5 o 6 días. Bueno, no pensarías en esto repetidamente, pero la mente lo elaboraría. Te diré una cosa. En el momento en que te atrevas a exponerte, aunque sea durante 2 segundos, a la verdad, estarás perdido. Porque si la vislumbras, aunque sea una vez, algo en ti te volverá a llevar hacia ella. Por eso quizá haya algo en el interior de nosotros que teme mirar. Si la ves, aunque quizás te lleve un tiempo, serás conducido a ella nuevamente, y cada vez en mayor medida te volverás más libre y feliz. ¿Cómo se concilian el hecho de ser conscientes de nuestro estado de apego y el impulso hacia lo que la sociedad dice que hay que hacer para tener éxito? Hay como un forcejeo. Por un lado, felicidad, paz, serenidad, dominio de sí mismo, estar por encima. Por el otro, el impulso que la sociedad ha puesto dentro de nosotros de tener éxito. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Simplemente hay que volver a definir el éxito. Esto no es fácil. Si estás atrapado por el qué pensarán o el qué dirán, por una especie de dependencia total de tu autovaloración frente a los demás. Si piensas que valgo la pena, entonces valgo la pena. Si me adjudicas un éxito, soy exitoso, si no, no lo soy. ¿Quién nos concederá la gracia de escapar de esto? Cuando me encuentro con un hombre o una mujer que han escapado de esto, los saludo reverencialmente. No así a los demás, a los grandes comandantes y los presidentes, que son seres humanos muy inferiores, ni siquiera un poco mejores que el promedio, lujuriosos, codiciosos, temerosos, ansiosos, mezquinos, controlados como títeres por lo que la gente piensa, por lo que la gente dice, y tan apresados, tan esclavizados por el deseo de poder y de vértigo. ¿Quieres que yo respete esto? Pero cuando conozco a una persona como Ramchandra, mi Dios, él sí que cuenta con mi admiración, como también aquella víctima del SIDA en Saint Louis, a la que no tuve el privilegio de conocer. Admiramos algo equivocado, las cosas. Y esto sucede en la mayoría de nuestras instituciones religiosas, en las que se exhorta a triunfar y se considera un gran honor que un exalumno se haya convertido en un charlatán. ¿Es esto lo que valoramos? De modo que o bien valoramos a la persona que ha escapado de las garras de la sociedad, o bien valoramos la riqueza, como la de dar $1.000.000 para conseguir la primera fila en el espectáculo. ¿Mencionó usted, padre, las instituciones cristianas?
Así es. Como alguien lo ha señalado, estamos mucho más en peligro. Nos lavan el cerebro, somos constantemente bombardeados por este punto de vista, somos adoctrinados. ¿Es posible escapar a eso? A manera de ilustración de lo que dije en la primera parte, quisiera contar ahora algunas historias. La primera, hermosa y muy motivadora, se refiere a un monje japonés, el maestro Bokushu. Cada mañana al despertarse, Bokushu soltaba una gran carcajada estentoria que duraba 2 o 3 minutos y resonaba a través de las 250 celdas del monasterio. Todos podían escucharlo, todos se despertaban con esa carcajada, como un reloj despertador, y la última cosa que Bokushu hacía por la noche era, otra vez, soltar esa gran carcajada estentoria. Después se acomodaba sobre su estera y se dormía. Y los discípulos estaban muy curiosos por saber qué hacía reír al maestro, y trataban de que les contara, pero él no lo hacía. Y murió sin darles la explicación que pedían. Este es el final de la historia. Posteriormente, todo tipo de personas han estado tratando de imaginarse qué lo hacía reír. Yo mismo tengo un par de suposiciones, y espero que también tú busques una respuesta a esa curiosidad. La búsqueda te motivará a dirigirte en la dirección correcta a través de la meditación. Peces que tienen sed y temen ahogarse. El poeta místico indio Kabir tiene poemas extraordinarios. Uno de ellos comienza con el verso: reí cuando me contaron que el pez en el agua tiene sed. ¿Qué me dices de esto? Preguntarás sin duda. ¿Estamos en el agua? Ajá. ¿Somos peces? Ajá. ¿Tenemos sed? Oh, vamos. Pero la tenemos, ¿no es cierto? Hay un texto que leí el verano pasado en algún lugar de los Estados Unidos acerca de un cazador norteamericano en África. Contaba que había vivido allí con nativos que no temían al peligro. Era extraordinario. Ellos nos miraban a nosotros, hombres blancos, con una extraña clase de curiosidad, cuando veían temor en nuestros ojos. Eso era incomprensible para ellos. Era tan incomprensible como mirar a los ojos de los peces que temían ahogarse. Esto está muy bien también. ¿Puedes imaginar un pez que tenga miedo de ahogarse? Una y otra vez los maestros místicos del mundo se han preguntado por qué el ser humano es desdichado, por qué tiene miedo y cosas por el estilo. Por supuesto, mientras no se ha comprendido la verdad, tiene sentido ser desdichado o sentirse atemorizado. Cuando hablo de temor no me refiero a una respuesta inmediata ante un peligro inminente, no me refiero a eso, que es propio de los animales. Me refiero al temor a lo que vendrá, a lo que sucederá, me refiero a esto. Y esto nos dicen los místicos. No existe en sus mentes, simplemente no existe. En ese estado vale la pena estar. Es extraordinario. Hay otra estimulante historia acerca del tema. Un mercader de camellos, un árabe que atravesaba el desierto del Sahara, acampó para pasar la noche. Los esclavos levantaron tiendas y clavaron estacas en el suelo para atar a los camellos. Hay solo 19 estacas y tenemos 20 camellos. ¿Cómo atamos al 20º? Estos camellos son animales tontos. Hagan los movimientos como para atar al camello y permanecerá quieto toda la noche. Eso hicieron, y el animal se quedó quieto ahí, convencido de que estaba atado. A la mañana siguiente, al levantar campamento y prepararse para continuar el viaje, el mismo esclavo se quejó al amo de que todos los camellos lo seguían, excepto aquel, que se rehusaba a moverse. Se olvidaron de desatarlo, dijo el amo, y el esclavo realizó entonces los movimientos como si lo desatara. Esa es la imagen de la condición humana. Estamos atados a cosas que no existen, tenemos miedo de cosas que no son. Son ilusiones, falsedades, creencias, no realidades. ¿Qué agonías pasamos por cosas de las cuales estamos convencidos? Parece depender nuestra felicidad de ellas. Pero no debería ser así, porque nuestra felicidad no depende de nada. Y no queremos verlo. Supongo que los místicos entienden, porque ellos mismos han pasado por esto.
Están sorprendidos de que el ser humano se engañe, de que las personas se engañen de esta manera a sí mismas. Nadie nos quitó la libertad que buscamos. Ahora te mostraré el punto de partida. No necesitarás que nadie más te señale el camino. Si perseveras en cumplir lo que te indicaré, si tan solo le echas una mirada al lugar de partida y persistes en el intento, encontrarás el camino y más tarde o temprano descubrirás qué significa eso de estar atado a cosas que no existen. Se cuenta que un discípulo acudió cierta vez al maestro y éste le preguntó: ¿Para qué viniste aquí? Moksha, respondió el discípulo. Moksha es la palabra sánscrita que significa libertad. Vengo para obtener la libertad. Oh, la libertad, inquirió el maestro. Ajá. Ve y averigua quién te la ha atado. El discípulo se fue y meditó durante una semana. Luego regresó y dijo: Nadie me ha atado. ¿Y para qué quieres entonces la libertad? En ese instante, los ojos del discípulo se abrieron y logró la libertad. Logró la liberación. Sí, ya era libre. ¿Por qué buscaba la libertad? Tú no entiendes porque te has atado con todo tipo de cadenas imaginarias. Me ocuparé de esto en lo que sigue, pero paso a paso. John Lennon, uno de los Beatles, dijo una frase maravillosa. La vida es algo que nos pasa mientras estamos ocupados en otra cosa. Oh, qué hermosa frase. En realidad la vida es algo que nos pasa mientras estamos sumamente ocupados en otra cosa. O peor aún, la vida es algo que nos pasa mientras estamos ocupados sufriendo toda clase de otras cosas. Tengo una imagen perfecta para aclarar esto. Piensa que estás en una sala de conciertos cómoda y agradablemente ubicado en tu butaca. En la oscuridad de la sala, escuchando una sinfonía y disfrutándola. De repente recuerdas que te has olvidado de cerrar tu automóvil. Oh, Dios, ¿qué haces ahora? No puedes salir, pues molestarías a los demás. Ya no puedes disfrutar de la música y estás atrapado en la disyuntiva. Esta es la imagen de la vida para la mayoría de las personas. Ansiedad constante. ¿Qué hago ahora? ¿Qué va a pasar a continuación? ¿Cómo me voy a arreglar con esto? ¿Cómo me enfrento con aquello? Seguramente querrás saber si hay otra condición posible. La hay. Si eres religioso podrás alcanzarla, pero ¿para qué te sirve la religión si no la sabes usar? Sigues los dogmas, las creencias y el ritual correcto. Sigues todo de manera correcta, pero llevas una vida completamente equivocada. ¿Para qué te sirve? Tienes el menú, pero no tienes alimento para comer. ¿Para qué te sirve? Todo eso de Señor, Señor, está bien, pero con eso no basta para que haya vida. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Para qué te sirve si no la sabes usar? Bueno, aquí va, te diré cómo usarla. Comenzaré con eso de estar perturbado. ¿Recuerdas que me refería a ello? Tú estás perturbado debido a tus apegos. ¿Qué te perturba? ¿Alguien murió, te traicionó, te rechazó? ¿Has perdido algo, tus planes se han desvirtuado? ¿Algo ha perdido el rumbo o lo que sea? ¿Puedes pensar ahora mismo en algo que te haya perturbado en el pasado reciente? Adelante, hazlo. Piensa en algo que te haya perturbado en el pasado reciente que te esté perturbando en este momento. Y luego prepara tu alma para un shock. Aquí viene. Te diré la verdad desnuda. Lanzaré una bomba directamente sobre ti. Escucha esto. Nada en la realidad, nada en la vida, nada en el mundo te perturba. Nada tiene el poder de perturbarte. ¿Alguien te lo ha dicho? Toda perturbación existe en ti, no en la realidad. Podría subrayar la palabra toda. Toda perturbación está en ti, no en la vida, ni en la realidad, ni en el mundo, está en ti.
El solo hecho de comprender esto ha cambiado totalmente la vida de quienes lo lograron. El solo hecho de comprenderlo y nada más. La realidad no es perturbadora, la realidad no es problemática. Si no existiera la mente humana, no habría problemas. Todos ellos existen solo en la mente humana. Todos son creados por la mente. Alguien me dijo en Denver el verano pasado: ¿no habrá quizás algunos problemas que existan en la realidad y no en mí? Le respondí: si te sacamos de allí, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema, solo existen en la mente humana. Ahora bien, para mí esta es una verdad tan simple que un niño de 7 años podría entenderla. Pero me he encontrado con personas que son doctores en toda clase de ciencias, pero que nunca lo comprendieron. Dan por sentado que los problemas existen en la realidad. Por problema entiendo algo que perturba a alguien. Ellos creen que los problemas existen en el mundo, en otras personas, en la vida. No, existen en ellas. Es tan simple como esto, nada tiene el poder de perturbarlas. Lo explicaré concretamente. Alguien faltó a la palabra que te dio. Estás perturbado. ¿Qué crees que te perturba? ¿La promesa incumplida? Podría presentarte a otro individuo, también enfrentado con un problema, con una promesa incumplida, pero que no está perturbado. ¿Cómo es que tú te perturbas? Sucede que tú has elegido pensar. Has sido adiestrado para pensar que la promesa incumplida es lo que te perturba. No es la promesa incumplida, es tu programación, tu adiestramiento. Has sido adiestrado para perturbarte cada vez más, que te enfrentas con una promesa incumplida. Has organizado un picnic para el domingo y el picnic se suspende por lluvia. ¿Dónde crees que está el origen de la perturbación? ¿En la lluvia o en ti? ¿En la lluvia o en tu reacción frente a la lluvia? Lo repetiré. El sentimiento de perturbación no está causado por la lluvia, sino por tu reacción frente a la lluvia. Otro reaccionará en forma diferente, sin perturbarse. Estoy desarrollando ahora lo que afirmé en la primera parte. Si tú no hubieras hecho depender tu felicidad de que no llueva, no reaccionarías de esta manera. ¿No es así? Pero has sido adiestrado. Tú y yo hemos sido adiestrados para hacer depender nuestra felicidad de ciertas cosas. Y entonces, cuando estas cosas no se producen, por obra de nuestro adiestramiento, de nuestra programación, de esa falsa creencia en que si esto no sucede no seré feliz, sucede que nos perturbamos. Te daré algunos ejemplos muy interesantes de esto tomados de otras culturas. Convencido de que morirá, murió. El verano pasado un amigo mío en Nueva York me contó algo muy interesante. En una tribu de África, el método para aplicar la pena de muerte es el siguiente. Como los nativos no tienen la silla eléctrica ni usan la horca, aplican la muerte por destierro. Si perteneces a la tribu y has cometido un delito grave, eres desterrado. Y este amigo me contó que una vez leída la sentencia de destierro en el lapso de una semana, aproximadamente la persona muere. ¿Morirías tú si te aplicaran una sentencia de destierro al serte leída? Yo no, y creo que tú tampoco. ¿Lo harías? ¿Qué crees? Podríamos sufrir, es cierto, si nos desterraran, pero por eso no moriríamos. En cambio, ellos mueren. Un jesuita amigo mío de México me contó acerca de la creencia que existe entre los nativos de una zona de ese país, en que si tocan cierto tipo de piedra mueren, y están muy convencidos de esto. Así fue como un niño que aparentemente estaba corriendo tocó con su pie ese tipo de piedra maldita. Acudió al cura y le dijo que iba a morir. Todo esto es superstición, no creo en estas cosas, le dijo el cura. Aquella noche la madre del niño fue a ver al sacerdote y le rogó: Padre, ¿podría venir, por favor, a darle los últimos sacramentos al niño? Y el cura dijo: Mire, lo de la piedra es una superstición. No estimulen esa creencia en el niño, o esto va a acabar en una especie de profecía autocumplida. Todo eso es tontería. El cura no fue,
A la mañana siguiente el niño había muerto, literalmente. Estaba convencido de que eso sucedería, de modo que murió. Se suele oír acerca de estudiantes que en ciertas culturas, comunidades o países toman sus exámenes tan seriamente si fracasan, entonces se suicidan. Conozco personas que fracasan y no les importa en absoluto. Otras, en cambio, se suicidan. ¿Por qué esta diferencia en la reacción? Saquemos las conclusiones. ¿Quién lo mató? ¿Los exámenes? ¿El fracaso? ¿Qué crees? Obtengamos alguna respuesta. ¿Qué dirías tú? Fue la persona misma, fue su reacción. ¿Está bien? Eso se podría decir del individuo de esa tribu africana que fue desterrado. Suponte que yo le dijera al juez que el destierro lo mató. Pero no fue el destierro el que lo mató. Fueron sus creencias, su cultura, su adoctrinamiento, su programación. Al niño que tocó la piedra con el pie. ¿Fue esta la que lo mató? Oh, no. Fue su creencia, fue su programación. ¿Entendiste esto? Ahora lo aplicaré a la vida diaria. Y el resultado será devastador, explosivo. Presta atención. Algo te ha perturbado. ¿Has oído esta expresión algo te ha perturbado? Así se dice en inglés. Así se dice en todos los idiomas. Algo me perturba. Nada me perturba. La manera precisa de hablar sería, me perturbo a mí mismo cuando algo sucede. ¿Pero quién habla así? Entonces, tú me perturbas. No. Mi comportamiento hizo que tú te perturbaras a ti mismo. Oh, odiamos decir eso, ¿verdad? Nos gusta decir que el mundo es responsable, que la gente, la vida, Dios, todos son responsables. Tú lo has hecho, no la programación. ¿Tienes alguna idea de lo que significaría que realmente comprendieras esto? Estarías por encima de todo. Habrías alcanzado el sumum de la espiritualidad. Esta palabra significa no estar más a merced de sucesos, personas o cosa alguna. Pero, atención, no dije que no haya que amar a las personas, dije que no hay que estar más a su merced. Si comprendieras que tú eres el autor y el responsable de tu propia perturbación, no estarías ya a merced de sucesos, personas o cosa alguna. En otras palabras, suceda lo que suceda, ya no te perturbarías. Quizás hayas pasado años estudiando espiritualidad, escribiendo, leyendo y tomando cursos. Pero, ¿estás perturbado todavía? ¿Aún te perturbas en algunas ocasiones? Si lo haces, ¿para qué te sirven pues todos tus estudios? La vida pasa a tu lado mientras estás sentado en esa sala de conciertos, incapaz de disfrutar de la música, incapaz de cerrar el automóvil, atrapado en la disyuntiva. Bien, veamos si podemos aclarar esto presentando ejemplos concretos. Si alguien muere y estoy perturbado, ¿qué me perturba? ¿La muerte de esta persona? No. Si estoy perturbado, por eso es porque he sido programado para estar perturbado cuando alguien muere. Tómate tu tiempo para pensar en eso. ¿Qué va en contra de todo lo que tu cultura y la mía nos han enseñado? Nos han enseñado a perturbarnos cuando perdemos a alguien. Hemos sido adiestrados para perturbarnos cuando alguien nos rechaza, nos desaprueba, nos abandona, se nos muere. Hemos sido adiestrados para depender emocionalmente de los demás, para no ser capaces de vivir emocionalmente sin ellos. Así pues estoy perturbado, naturalmente, porque alguien a quien yo estaba apegado ha muerto. ¿Es la muerte la que me perturba? No. He sido adiestrado para perturbarme cuando esto sucede. Esto suena casi blasfemo, es terrible. Medítalo. Consideremos otro ejemplo. Si veo en la calle a alguien que no tiene para comer, parece ineludible perturbarme. Analizaré esto lentamente. Veo a alguien en la calle que no tiene para comer. ¿Ese es un mal? ¿Qué crees, sí o no? Sí, evidentemente. ¿Debería yo hacer algo al respecto en la medida de mis posibilidades?
¿Sí o no? Sí, ahora bien, ¿necesito perturbarme para lanzarme a la acción y hacer algo al respecto? Existe el supuesto de que si no te perturbas, si no te adiestran para que te perturbes, no harás nada. Pero mira, hay alguien que no tiene para comer y eso es una calamidad. Ahora tú estás perturbado. Tenemos dos calamidades. ¿Podríamos enfrentar estas calamidades sin agregar otra? Muchas personas no pueden ni siquiera concebir la idea de lanzarse a la acción sin antes perturbarse. Por ejemplo, si estás de pie en una cola y alguien se coloca delante de ti sin respetar el orden de llegada, ¿quieres tomar medidas? Claro que sí. ¿Quieres decir que la acción de ese individuo es incorrecta? Tiene usted razón. ¿Quieres hacer algo al respecto? Así es. ¿Quieres echarlo? Claro que sí. Pero, ¿sabes lo que en última instancia vas a hacer? En realidad piensas, como esa persona se comportó mal, voy a castigarme, porque perturbarme es una manera de castigarme. Mira qué lógico es esto, ¿no es así? Ahora bien, ¿por qué te perturbas? Si le preguntas eso a la gente, te responde, porque no perturbarse no es humano. No es humano. ¿Y qué haces tú? Piensas que esa persona se comportó mal y seguidamente aumentará tu presión sanguínea, perderás la tranquilidad, dejarás de dormir. ¿Eso es más humano? Además, ¿por qué habrías de castigarte? Eres inocente. ¿Crees tú que la gente entendería esto? Quiero decir la gente razonable, cuya cultura está edificada sobre este planteo. ¿Cómo sería posible que tú no te perturbes? ¿Quieres decir que no estás perturbado? No, pero usted está planeando hacer algo. Evidentemente, es bien, ¿cierto? ¿Pero usted no está perturbado? No, ¿por qué debería perturbarme? ¿Por qué debería castigarme a causa de ese individuo que se comporta mal? Así debería ser. Sumérgete en el estrépito de la batalla y mantén tu corazón en paz junto a los pies etéreos del Señor. Pero hay quienes temen, quienes nos adiestraron y programaron, temieron que si no nos perturbábamos no haríamos nada. Nunca se les ocurrió darse cuenta de que cuando uno se perturba, tiene menos energía para hacer algo y tiene menos capacidad de percepción. Ya no ve las cosas correctamente, reacciona con exceso. Yo no sé nada de boxeo, pero me han dicho que la última cosa que debería hacer un boxeador en el ring es perturbarse o perder la serenidad, porque entonces habrá perdido la lucha. También me han dicho que la primera cosa que su contrincante trate de lograr es que pierda la serenidad, pues entonces perderá su coordinación y su capacidad de percepción. ¿Con cuánta frecuencia las personas que participan de proyectos sociales, de magníficos proyectos para el bienestar de los demás, se implican emocionalmente y se perturban de tal modo que destruyen la propia obra que se propusieron hacer? Pierden capacidad de percepción, reaccionan con exceso. Consideremos otro ejemplo. Si se ha cometido un delito en perjuicio de una persona, ¿no justifica eso que ella se perturbe? No. Pero casi no parece realista pensar en estos términos. Si se lo explicas a la gente, no quiere oír. No queremos oírlo. Váyase a otra parte, no gaste su aliento. Está bien, adiós. Me voy y sacudo el polvo de mis pies. ¿Te recuerda esto a una frase del Evangelio? Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Ellos no quieren oír, no quieren ser felices y no quieren cambiar. Pues bien, deja que sigan así. ¿Por qué deberías querer gastar tu aliento? ¿Tienes necesidad de concederte esa sensación de bienestar que resulta de convertir a todos y de ser la causa de su iluminación? Quizás debas, ahora, mirar dentro de ti. No serás feliz a menos que te consagres como un gran maestro. No quieren oír, allá ellos, es su responsabilidad. Así pues, nada en todo este mundo tiene el poder de perturbarte, nada. En realidad, nada te ha perturbado jamás,
Nadie te ha dañado jamás. ¿Qué me dices de esto? Vaya, no te habrá gustado. Oh, no. ¿Quiere usted decir que nadie me dañó? No, nadie te dañó jamás. Tú te has dañado totalmente a ti mismo. Ahora eso me lleva a la segunda parte. Oh, ellos no me dañaron, la realidad no me dañó, ¿no es así? Entonces no puedo ensañarme contra ellos. Entonces, ¿quién te dañó? ¿Este bueno de mí mismo? ¿Yo me dañé a mí mismo? Sí. Ahora me ensañaré contra mí mismo. Me odiaré por haberme hecho esto. ¿Por qué lo hago? Me perturbo a causa de mí mismo. Me enojo conmigo mismo. ¿Qué más sabes tú al respecto? Pues te tengo buenas noticias. El daño no me lo hicieron los demás. No me lo hizo el mundo, no me lo hizo la vida y lo mejor de todo, no me lo hice yo mismo. ¿No es maravilloso? Entonces, ¿quién lo hizo? En honor a la verdad, alguien en su sano juicio se dedicaría a perturbarse en forma consciente, gustosa y deliberada. Vamos, ¿crees tú que lo harías? No, no lo haría. No me perturbaría deliberadamente. Es como si el hacerlo estuviera fuera de mi control, ¿no es así? Entonces deja de culparte a ti mismo. Eso ha sido grabado dentro de ti, ha sido programado para eso, ha sido condicionado de esa manera. Esto es lo que debes comprender. No tienes que hacer nada para alcanzar la iluminación, no tienes que hacer nada para lograr la liberación y para obtener la espiritualidad. Todo lo que tienes que hacer es comprender algo, entender algo. Si lo entendieras, serías liberado. De modo que estoy perturbado, ellos me han perturbado. He equivocado, yo me he perturbado. He equivocado, es mi programación la que me perturba. Es mi cultura la que lo hace. Esta es la manera en que he sido educado. Así es como he sido adiestrado. Ese nativo de esa región de África fue desterrado. La condena lo mató. Equivocado. Él mismo se mató. Equivocado. Fue su programación la que lo hizo. Así es pues como hemos sido educados y adiestrados. Es muy difícil definir la madurez, pero yo di con esta definición bastante lógica. La madurez es lo que has alcanzado cuando ya no culpas a nadie. No culpas a otros, no te culpas a ti mismo. Ves que anda mal y comienzas a remediarlo. Este es un muy buen signo de madurez. Te asombrarás de lo infantiles que son las personas. Son tan infantiles. Limítate a esperar durante medio día y encontrarás a nuestros más grandes hombres abandonándose a actos infantiles. Completamente infantiles. ¿Sabes de qué manera se comporta un niño pequeño? En la India, por ejemplo, cuando se golpea la rodilla contra una mesa, llora con fuerza y todos le preguntan: ¿quién te golpeó? ¿La mesa? Mesa mala, mesa mala. Luego el niño se desahoga. Oh, mala, mala, mesa mala. Y entonces se siente mejor. Qué infantil es eso, ¿no? Pero además, hay quienes vienen a verte, a consultarte y entonces preguntas. Ahora, ¿quién te pegó? Mi mujer, mi marido, mi superior. Te responden. Oh, qué perversos, qué terribles. Y el pequeño bebé se siente bien. Y puede ser el presidente de cualquier gran asociación y país o lo que sea. Dios mío, qué infantiles pueden volverse las personas y no son conscientes de su infantilismo. Tienen que culpar a alguien, pero no. Madurez es comprender que no se puede culpar a nadie. O mejor dicho, con más precisión, es no darse la salida emocional infantil de culpar a otros o a uno mismo, sino más bien ver qué anduvo mal y ponerse a remediarlo. Hacer algo al respecto. Entonces, ellos no pueden ser culpados, tú no puedes ser culpado. La programación es lo que nos llevó a hacer eso. ¿Quién te perturba? Ahora te propongo un ejercicio que solo te llevará un par de minutos. Observa si tiene algún efecto sobre ti. Piensa en algo que hasta ahora hayas podido decir que te ha perturbado. Hace pocos instantes te dije que pensaras en ello.
Vuelve sobre esto y comprende que no fueron cosas o esa persona lo que te perturbó. Fue tu programación, no fue la perversidad de ellos, su desaprobación, su rechazo. No fue su fracaso. Fue tu programación la que te perturbó. ¿Qué observas? Parece como si toda mi cultura me hubiera dicho que debo sentirme perturbado en esta situación. Eliminar esto me deja un sentimiento como de estar perdido, que no sé cómo superar. Hasta ahora siempre te has identificado con lo que sentías, pero ahora descubrirás que no eres tu sentimiento, no eres tu desdicha, no eres tu disgusto. Bien, aprenderé cómo tomar distancia frente a mis sentimientos. Así desaparecerán, tú tendrás poder sobre ellos y no ellos sobre ti. No tendrás que gastar todas tus energías luchando contra esas cosas exteriores, ¿correcto? Así es, no tendré que gastar todas mis energías emocionales echándole la culpa a esas cosas exteriores. Correcto. Mientras tengas un enemigo afuera que te perturba, te negarás a abandonar tu perturbación a menos que ella desaparezca. Es decir, si piensas en alguien que te perturba, entonces mientras él está allí y se complace en el comportamiento que tú dices que te perturba, te negarás a abandonar tu perturbación, a menos que él se reforme, cambie, desaparezca, se vaya o lo que fuere. ¿No es así? Bien. Supongamos que no se trate de una persona, sino de la vida, y que ésta persista en ser de esa manera, entonces seguirás estando perturbado. Pero ahora te digo, no arregles nada, deja que todo siga su curso y se resolverá solo. ¡Ey! Espera un minuto. No, esa persona no es la vida, es tu programación. Oh, ¿eso es lo que es? Así es. ¿Sabes? Él podría estar allí mismo haciendo exactamente lo que hace ahora y no tendrías necesidad de estar perturbado. Otras personas en tu lugar no estarían perturbadas. Es tu programación. Muchas personas nunca cambian porque están muy decididas a cambiar. Están tan decididas que no cambian nunca. Oh, esto es una revelación. Y tu perturbación disminuiría más y después de un lapso estarías cada vez menos perturbado por cada vez menos cosas. ¿Soy suficientemente claro? ¿Cómo arreglar las cosas? Pues bien, ahora viene la gran pregunta norteamericana. ¿Cómo lo arreglamos? O sea, está bien, él no me perturba, yo no me perturbo, la programación me perturba. ¿Cómo lo arreglamos? Sigamos la gran respuesta oriental. No lo arregles, deja que siga su curso. Desaparecerá por sí solo. Cuanto más trates de arreglarlo, más se fortalecerá. Eso también resulta explosivo. No lo arregles, déjalo seguir su curso. Deja que siga, desaparecerá. Realmente lo hará. Si has comprendido esto, pero ¿no necesito saber de dónde proviene esta programación? Es una ayuda, pero no es necesaria. Y si estás totalmente decidido a lograrlo, si te planteas tengo que descubrir de dónde proviene y tengo que cambiar, entonces las cosas se empeorarán. Puedes estar seguro de ello. Muchas personas nunca cambian porque están muy decididas a cambiar. Están tan decididas que no cambian nunca. Como están tan tensas, tan ansiosas, todo empeora. Esto es común a todas las personas, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Somos todos iguales. Los temas y enfoques que presento en los Estados Unidos los ofrezco también en Japón y en la India, en España y en América Latina, en todas partes. Y en todas partes las personas son iguales. Los norteamericanos tienen rasgos culturales diferentes, pero en el fondo somos todos iguales. Por doquier existen los mismos problemas. El odio, el conflicto, la culpa son los mismos. La dependencia frente a la opinión de la gente y la dependencia emocional frente a la aprobación son las mismas. Todo es exactamente lo mismo. Basta con raspar la cultura exterior, debajo somos todos iguales. Aquí y allá, en todas partes, hay gente que trata de arreglar el enredo, de lograr que la perturbación desaparezca. ¿Cómo lo arreglo?
No lo arregles, entiéndelo, míralo, obsérvalo. Se ocupará de sí mismo. Lo que sucede es que tú no te arreglas, no cambias, la vida cambia, como también lo hace la naturaleza. Así como uno no se cura a sí mismo, la naturaleza sí se cura a sí misma. Uno debe limitarse a hacer algo para ayudarla. Ahora redondearé esta idea. La plantearé de una manera un poco más provocativa. Cuando sucede alguna de estas cosas, que comúnmente decimos que te perturban, no son ellas las que te perturban. La vida no es cruel contigo, la vida es fácil. Es tu programación la que es cruel contigo. La vida es fácil, la vida es placentera. Recuerda a mi amigo Ramachandra, el hombre del Ricksha. Pensar en la vida que llevó te permitirá comprender que no es lo exterior lo que causa la perturbación. No eres tú el que la causa, es tu programación. ¿Tienes dificultades en tu convivencia con las personas? No eres tú el responsable. Las rebeliones humanas nunca son difíciles. Es tu programación la que las hace difíciles. Nunca hay dificultades en tu relación con las personas. Solo hay dificultades en tu programación. ¿Cómo es que te perturbas? ¿Usted quiere decir que es posible vivir con un individuo que pierde la ecuanimidad todos los días y no perturbarse? Sí, en muy gran medida, sin perturbarse. ¿Usted quiere decir que cuando alguien lo insulta usted no se perturba? Correcto. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser posible no perturbarse cuando alguien te insulta? Quisiera explicar esto con una analogía. Cuando el destinatario no recibe una carta, se la envían de vuelta a quien la escribió. Si tú no la recibes, va de vuelta. ¿Cómo es que recibiste el insulto? ¿Sabes por qué te sentiste insultado o fuiste perturbado por el insulto? Porque lo recibiste. Por eso, tonto. ¿Por qué lo recibiste? ¿Usted quiere decir que es posible no recibirlo? ¿Usted quiere decir, ¿consideras que eres un ser humano si vives como un pequeño mono que salta cuando cualquiera tira de la cuerda? Voy a explicarte qué significa ser un ser humano, recurriendo a una historia. Una persona compra un periódico todos los días a un kiosquero, que siempre la trata con descortesía. ¿Por qué compras el diario a este individuo que es tan descortés contigo? ¿Por qué no se lo compras a otro que está tan solo a una puerta de distancia? Le dijo un amigo. ¿Por qué debería decidir el kiosquero dónde compro mi periódico? ¿Por qué debería tener él el poder de decidir eso? Fue la respuesta. En este caso, la persona se comportó como un ser humano. En caso contrario, se habría comportado como los monos, a los que se puede controlar con solo torcerles un poco la cola, para hacerlos actuar de maneras previsibles. Programación. Entonces, no es la persona la que te ha perturbado al insultarte. No eres tú el que se ha perturbado a sí mismo. Es tu programación la que lo ha hecho. Todo lo que tienes que hacer es comprender, tomar distancia frente a la perturbación. ¿Comprendes? ¿Quieres hacer algo respecto de tu programación? Si puedes. Vaya, ¿es necesario? No. Si lo entiendes, ya sabes que la perturbación proviene de tu programación, no de ti, no de los demás. Se hará cargo de sí misma, realmente lo hará. Te sorprenderá de que después de unos pocos meses las cosas que antes te habrían enfermado con preocupación o con sufrimiento, o con lo que fuere, podrás vencerlas sin esfuerzo, con una paz perfecta. Estarás suficientemente relajado para ello. Eso es la vida espiritual, es morir para ti mismo, abandonando tu programación. La abandonarás al comprenderla como es, llamándola por su nombre. ¿Es posible reaccionar, tomar medidas sin estar perturbado frente a una acción incorrecta como la de alguien que se incorpora a una cola sin respetar el orden de llegada? Si alguien se incorpora a la cola delante de ti, puedes tomar medidas. ¿Por qué no? Ve y toma medidas.
Toma todas las medidas que quieras. La cuestión de fondo es que tomes medidas para corregir algo que está mal, no que tomes medidas para aliviar un sentimiento de perturbación. ¿Ves la diferencia? Es una gran diferencia. Lamentablemente, con frecuencia tomamos medidas no solo para corregir algo que está mal, sino para aliviar sentimientos de perturbación. Eso no está bien. Por supuesto, existe mucho pecado a nuestro alrededor, existe mucha maldad. Sin embargo, cuanto más se comprende la naturaleza humana, tanto menos inclinado se siente uno a juzgar a cualquiera. ¿Por qué hay tanta estupidez, tanta ignorancia, tanto temor y tanta programación detrás de mucho de lo que llamamos pecado? Que hemos sido aconsejados acertadamente que no debemos juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. San Pablo lo dice, él no se atreve siquiera a juzgarse a sí mismo. ¿Somos nosotros los que nos liberamos o es la gracia de Cristo la que lo hace? La gracia de Cristo está al alcance de todos, pero tener la gracia a tu disposición no significa necesariamente que podrás llegar a cualquier parte. Tienes que hacer algo para ello. Recuerda la historia de ese individuo que al encender su pipa le prendió fuego a su barba. Le dijeron, «¿Se prendió fuego tu barba?» Y él respondió, «Lo sé, pero ¿no ven que estoy rezando para que llueva?» La lluvia está al alcance, pero hay que hacer algo para producirla. Entonces, la idea es, infortunadamente la gracia de Dios está al alcance de todos. La tragedia del género humano no es que escasee la gracia de Dios, sino que escasea el entendimiento adecuado. Tenemos ideas equivocadas sobre la gracia, que necesitan ser corregidas. San Pablo dice, ¿quién me liberará de esto? La gracia de Cristo me liberará de esto. Ahora bien, la gracia de Cristo nos llega de tantas maneras. No debes entender la gracia de Cristo como una sustancia que cae sobre ti. Cuando alcanzas una comprensión más profunda de la realidad o te comprendes, mejoras tú mismo. ¿No has recibido la gracia de Cristo? Eso es, pues. ¿El bagaje cultural puede ayudar a comprender las verdades relacionadas con el desapego? No necesitas tener sentido común e inteligencia, lo que no tiene nada que ver con ser erudito, saber leer y escribir o tener estudios de cualquier tipo. Punto. No cultives la idea de que un doctor en filosofía está mejor provisto que un simple campesino de los Andes, no para comprender lo que nos ocupa. Te asombrarías de saber que poca inteligencia tiene la gente culta. Realmente te asombrarías, lo digo en serio. Tienes que tratar con ellos, porque un amigo mío de la Universidad de Fordham me contaba que leyó un libro extraordinario acerca de las personas que tuvieron un papel preponderante en el envío de naves espaciales a la Luna, y cosas por el estilo, basado en sus propias confesiones y entrevistas. En él dicen algo así, es trágico que hayamos sido capaces de realizar toda esta tarea de cooperación para enviar un cohete a la Luna. Pero no podemos cooperar con nuestras familias. No sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo llevamos bien con nuestras esposas y maridos. ¿Comprende lo que quiero decir? Pues yo me he encontrado con campesinos que saben cómo hacerlo. ¿Qué te parece? Eso es inteligencia. De modo que instrucción no es lo mismo que inteligencia en absoluto. Podrías tener mucha instrucción y absolutamente ningún conocimiento acerca de ti mismo. Podrías saber cómo funcionan las naves espaciales y desconocer cómo funcionas tú mismo. La instrucción no es una gran ayuda. Lo que se necesita no es un bagaje cultural, sino sabiduría, comprensión, inteligencia, lo cual se adquiere seccionando, raspando, fundiendo, cuestionando, dudando. Si no cuestionas nada, ni pones en duda lo que te enseñan, ni dudas de lo que tu cultura te proveyó, ¿cómo podrías entender todo esto? En el caso de una persona que sufre abusos físicos en el hogar, ¿es posible alcanzar el desapego? Evidentemente, a una persona que ha sufrido abusos físicos en el hogar va a resultarle mucho más difícil no estar perturbada que a alguien que contempla el mundo desde su ventana, ¿no es así? No digo que sea fácil, digo que es posible, y que si piensas que es imposible nunca lo lograrás.
¿Es posible que la gente sea torturada y sin embargo estén en paz? Sí, yo he visto ejemplos de ello. Leí una carta extraordinaria escrita por un prisionero en la Alemania nazi, que era torturado todos los días y sabía que sería ejecutado. Leí las cartas más sublimes y bellas que le escribió a su familia. Las leí alrededor de 20 años atrás y pensé, ¿cómo pudo ser posible? Ahora sé que es posible. Pensemos en el caso del individuo que se incorpora intempestivamente a la cola, en el de la mujer que siempre te regaña y causa la perturbación. Y esta se origina en la programación. Tú no provocas la perturbación, esta se origina en la programación. Dale una oportunidad. Comienza. Observa cómo ella te afecta. Cuando puedas comprender esto, recuerda una vez más que esto no significa que no estés en condiciones de identificar lo que está mal cuando lo veas. Tampoco esto significa que no debas tomar medidas, lo harás, pero teniendo conciencia del origen de la perturbación. Podrás enfrentarla y, ¿por qué no?, alcanzar el desapego. ¿Es la verdadera felicidad el resultado del deseo humano de ser feliz y de la inteligencia y voluntad puestas en lograrlo? ¿O se origina en nuestras ansias de Dios? Santo Tomás de Aquino, que fue considerado unánimemente el príncipe de los teólogos católicos, hasta hace muy poco, dice en la introducción a su gran Suma Teológica: acerca de Dios todo lo que podemos decir con certeza es que no sabemos qué es. Dios está más allá de la mente cognoscitiva, por lo cual lo designamos con la calificación de misterio. ¿Cómo se puede desear lo que uno no es capaz y ni siquiera está en condiciones de concebir? Aquello de lo que uno habla en términos simbólicos analógicos. Por eso las ansias de Dios, considerado como una persona o algo que está allí fuera, de que podemos concebir por entero o comprender, no llevan necesariamente al desapego o a la liberación, porque ansías algo que no sabes qué es. Por eso, frecuentemente, cuando las personas hablan de sus ansias de Dios, crean algún tipo de imagen y comienzan a desear esa imagen. Pero, ¿qué significa ansiar lo desconocido, lo incognoscible? Aquello que está más allá de toda concepción humana y de todo entendimiento, el misterio. No tenemos idea. ¿Podríamos equiparar a Dios con la liberación de todo deseo? Quizás sí, quizás no, pero, por Dios, no te distraigas con esto. Continúa con la tarea. Continúa con la autoobservación, el autoconocimiento, la autocomprensión, la autoliberación. Así comprenderás mejor, más allá del entendimiento. Como dice San Pablo, ¿qué es Dios? Bueno, no estoy seguro de que esto haya quedado aclarado, pero no olvides que estamos hablando de Dios. Si detrás de todo apego y de toda perturbación está la programación, ¿cómo podemos no culpar a esta última? ¿Culpas a tu programación? No, no debes culparla, debes comprenderla. Culparla sería como decir, el diablo me incitó a hacerlo, o soy una víctima de la sociedad. En ambos casos estarías eludiendo tu responsabilidad. Comprenderla, en cambio, sería magnífico. Esfuérzate por lograrlo. Acepta tu responsabilidad, pero hazlo con inteligencia. Recuerda, sigas culpando a la realidad. La perturbación no está en la realidad, está en ti. Pero, ¿debo entonces culparme a mí mismo? Tú no eres el autor del hecho. Y no es maduro culparse a sí mismo si uno no es culpable. No hay deliberación en lo que haces, pues se origina en tu programación. No debes culparla, pero debes comprender que es en ella donde se origina la perturbación. Cuando te golpeas la rodilla contra una mesa, debes comprender que el dolor no está en la mesa, el dolor es causado por algo que sucede en tu rodilla. El dolor no está en la mesa. Análogamente, cuando chocas con la realidad, se produce un dolor dentro de ti. Ese dolor no es causado por la realidad, sino por algo que sucede en tu interior. Tú no lo provocas deliberadamente. ¿Quién querría causarse dolor deliberadamente? Pero debes comprender de qué se trata. ¿Por qué en algunas personas este proceso no prosigue o ellas se han liberado de él
mientras que en otros continúa. Ser responsable es comprender, y como resultado de la comprensión, ser liberado. Frente a una persona muy perturbada, ¿se debe adoptar una actitud compasiva? Una persona muy perturbada lo está porque ha sido víctima de un delito. Ha perdido a la madre o ha atravesado por una situación grave. Frente a esa persona no se debe adoptar la actitud de decir: oh, estás sufriendo, estás perturbado, ¿hay algún problema? Oh, no, no, no. En esa pobre persona no está la causa de su propio dolor, que proviene de un apego, aunque haya sido desencadenado por la grave situación atravesada. ¿Has comprendido lo que dije? Esa persona no es la causa de su propio sufrimiento. Podrías compadecerla, comprenderla, podrías ser compasivo con ella y suavemente, cuando esté preparada, explicarle dónde se origina la perturbación. Porque en última instancia, ¿no serías compasivo si no le explicaras el secreto en algún momento? ¿Soy suficientemente claro? Yo diría algo así. Has acudido a mí y estás muy perturbado porque alguien o algo te ha afectado. Trataré de comprender dónde se origina tu perturbación, seré compasivo contigo, pero algún día, en algún momento, en algún lugar, si estás preparado, te pasaré el secreto. Verdadera compasión sería para mí decir: no tienes que ser así, hay otra manera de ser. ¿No son las personas que nos rodean los que nos han programado cuando éramos jóvenes? Sí, es así, pero pobrecitas, ellas no se dedicaron con malicia a hacer esto. Son víctimas de lo que otros les han hecho, ¿entiendes? De modo que no se debe insultarlas ni gritarles. Constantemente acuden a mí personas que están muy perturbadas por sus padres, que no pueden perdonarlos, que los odian. No digo que los padres hayan procedido bien o mal, pero tú deberías comprenderlos, porque en eso consiste el amor, ¿sabes? El amor no es culpar, juzgar ni condenar a los demás. El amor es comprender. Puedes comprender el proceder de tus padres, puedes comprender cuán poca malicia hay en ellos, y cuánta ignorancia, buena voluntad, desamparo, programación, confusión y temor. ¿Te has propuesto alguna vez comprender esto? Oh, entonces comprenderás qué significa amar. Eso también te transformará. Al desaparecer los apegos, ¿qué pasa con la pasión, el entusiasmo y el fervor? La felicidad consiste en estar libre de apegos y deseos. Pero es casi imposible lograrlo en forma absoluta. El propio Jesús sufrió temores, afecciones y enojos, pero sin perder por eso el lugar que ocupa junto al Padre. La felicidad no solo consiste en una existencia humana muy pasiva en la que uno se convertiría en un zombi, en un muerto en vida desprovisto de sensibilidad. En algún punto intermedio se pueden encontrar el entusiasmo y el fervor que el propio Jesús tuvo, pero sin que nos conduzcan a formar apegos. ¿Recuerdas lo que dije acerca del arquero? Cuando no hay tensión ni perturbación, se desatan todas las fuerzas dentro de ti. Si lo logras, comprenderás qué es la verdadera dicha y el verdadero entusiasmo, qué significa zambullirse en la vida con alma y vida, con pasión. Lánzate directamente a eso, sin dudar, porque ya no estarás atenaceado por emociones programadas. Los niños muy pequeños que aún no han sido programados parecen perturbarse naturalmente. ¿No sería necesaria luego la programación para enseñarles a las personas cómo superar la perturbación? Es correcto. Cuando se estudia a los niños pequeños se aprecia que ellos se perturban naturalmente, sin necesidad de ninguna programación especial. Se perturban cuando no consiguen algo que consideran vital para ellos y necesario para su felicidad. Pero después de un lapso se olvidan de todo eso, o crecen y ya no les importa. Además, si se le dice a un niño pequeño
que no ser aprobado por los demás o recibir las burlas de ellos es una cosa horrible, no le importa en absoluto. Se puede reír de él. Él se reirá a su vez. Hacia los 2 años de edad le enseñan al niño que cuando le aplauden debe sentirse bien, y que cuando le ponen cara mala debe sentirse mal. Si entonces se traga esto, está terminado, ha comenzado la programación. Frente al caso de una persona que esté en una situación grave y a la cual no es posible ayudar absolutamente en nada, ¿cómo se puede evitar la perturbación que esa persona causa a quienes la rodean? Considera el caso del individuo que sabía que tenía SIDA y solo le quedaban 6 meses de vida, pese a lo cual estaba perfectamente sereno. Ahora bien, ¿tú no desearías estar perturbado cuando él está sereno? ¿No es así? Bien, supongamos entonces que está frente a alguien que no está sereno sino perturbado. En tal caso, no lo ayudarás perturbándote a ti mismo. Si en vez de leer tantos libros pasaras, por ejemplo, más tiempo mirando por la ventana maravillosos paisajes a lo largo de las 4 estaciones, viendo cómo las hojas caen y se mudan, aprenderías mucho acerca de la vida. Cuando hayas comprendido el fluir de la vida, sabrás que no debe perturbarte la persona que está en esa situación. Alguien que tuviera una conducta de control completo sobre sí mismo, ¿habría alcanzado el desapego? Hay personas que parecen tener un control completo sobre sí mismas endureciéndose, no permitiéndose tener sentimientos. ¿Ves la diferencia entre esto y lo que he venido diciendo? Hay por una parte personas que se niegan a permitirse tener sentimientos de ningún tipo. Se endurecen y dicen que nada les importa. Esto no ayuda a lograr el desapego. Por otra parte están las personas a las que constantemente me refiero, que son las que tienen una perturbación, pero que a través de la comprensión la trascienden, la superan. Muy pocas personas viven realmente, mejor dicho, muy pocas han redescubierto la vida. No podrán volver a redescubrirla hasta que no comprenda cuál es la falsedad que nuestra cultura, nuestra sociedad y muchas de las religiones del mundo han implantado. Poner esto en evidencia es lo que me propongo hacer ahora. Me ocuparé brevemente de la religión. Para ello usaré una historia acerca del inventor del arte de hacer fuego. Una vez que lo hubo inventado, recogió todos los elementos necesarios y se dirigió hacia el norte, donde se encuentran tribus que viven temblando de frío, y les enseñó el nuevo arte y sus ventajas. Y los tribeños se interesaron todos, aprendieron a hacer fuego, a usarlo para cocinar, a hacer objetos, y antes de que tuvieran tiempo de agradecer al inventor, éste había desaparecido. No quería recibir ningún agradecimiento, solo quería que la gente se beneficiara con el fuego. Se dirigió a otra tribu e intentó interesarla también en el invento. Pero allí tropezó con un obstáculo. Los sacerdotes comenzaron a darse cuenta de la popularidad que estaba alcanzando el inventor y de cómo disminuía la influencia de ellos sobre la gente. Entonces decidieron librarse de él. Lo envenenaron. La sospecha de que los autores habían sido los sacerdotes cundió entre la gente. Entonces los sacerdotes mandaron hacer un enorme retrato del inventor, lo colocaron en el altar principal del templo y crearon una liturgia, un ritual para honrarlo. Año tras año la gente acudía a rendir homenaje al gran inventor y a los elementos para hacer fuego. Los rituales eran observados fielmente, pero no se producía fuego. Había rituales, recordación, gratitud, veneración, pero nada de fuego. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? ¿Qué nos dice Él? Amad, amad. Eso es lo que nos dice.
¿Cuál es el mayor obstáculo para amar? Nuestra programación, nuestros apegos obsesivos. Eso es lo que pone obstáculos. La mejor religión del mundo es la religión llamada amor, no la religión llamada Señor, Señor. ¿Quién lo dice? El propio Jesús. Para referirme a la gracia y al esfuerzo necesario para ayudar a recibirla, les voy a contar una hermosa historia, la del judío piadoso, que cierta vez le dijo a Dios: Señor, mira cuán fervientemente he servido toda mi vida. ¿No es así? Por supuesto. No obtuvo ninguna respuesta. Es así, se respondió a sí mismo. Nunca te he pedido nada, ¿no es así? Es así, dijo él mismo, contestando de parte de Dios. Y agregó: ahora te pediré un solo favor, y tú no puedes decirme que no. Durante toda mi vida te he servido, he observado la ley, he respetado los derechos, he hecho bien a la gente, he cumplido tus mandamientos. Hazme tan solo este favor. Permíteme ganar la lotería y así poder retirarme en paz y con seguridad. Él estaba convencido de que Dios le concedería su deseo y esperaba y esperaba. Pasaba todas las noches rezando. Habían pasado 6 meses y no había pasado nada. Una noche, en plena frustración, gritó: Dios, dame una oportunidad, permíteme ganar la lotería. Imagina el susto que sufrió cuando oyó una voz que le respondió: Dame una oportunidad tú mismo, compra un billete. No había comprado un billete. Bueno, eso tiene que ver con el esfuerzo y la gracia. Compra tu billete, asegúrate de tener un billete. Asegúrate de estar usando el entendimiento. No puedes esperar que se produzcan milagros, como bien lo sabes. Observa, comprende, cambia, como resultado de usar el entendimiento. Voy a contarles una historia para aclarar algo más sobre la felicidad. La historia se refiere a un individuo que se mudó de aldea, en la India, y se encontró con lo que aquí llamamos el sannyasi. Este es un medicante errante, una persona que, tras haber alcanzado la iluminación, comprende que el mundo entero es su hogar, el cielo su techo, y Dios su Padre, que cuidará de él. Entonces se traslada de un lugar a otro, tal como tú y yo trasladaríamos de una habitación a otra de nuestro hogar. Pues bien, al encontrarse con el sannyasi, el aldeano le dijo: No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede usted creer? Y el aldeano respondió: Anoche soñé con usted. Soñé que el señor Vishnu me decía: Mañana por la mañana abandonarás la aldea hacia las 11 y te encontrarás con este sannyasi errante. Y aquí me encontré con usted. ¿Qué más le dijo el señor Vishnu? Le preguntó el sannyasi. Me dijo: si el hombre te da una piedra preciosa que posee, serás el hombre más rico del mundo. ¿Me daría usted la piedra? Entonces el sannyasi dijo: espera un minuto. Revolvió en un pequeño zurrón que llevaba y dijo: ¿será esta la piedra de la cual usted hablaba? Y el aldeano no podía dar crédito a sus ojos, porque era un diamante. Lo tomó en sus manos y dijo: ¿podrías quedármelo? Por supuesto. Puedes conservarlo, le dijo el sannyasi. Lo encontré en un bosque. Es para ti. Siguió su camino y se sentó bajo un árbol, en las afueras de la aldea. El aldeano tomó el diamante, y qué inmensa fue su dicha. Pero, ¿cuánto duró tu dicha? Mídela. Lo digo en serio. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos minutos? ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cuánto dura la felicidad? ¿Has conseguido la novia que querías? ¿El novio? ¿Has obtenido ese auto? ¿El título? ¿Cuánto duró tu dicha? Mídela. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos minutos? Te cansas de ella, ¿no es cierto? Es que estás buscando algo más, ¿no es así? ¿Por qué no estudiamos esto? Es tan valioso, más valioso que estudiar las Escrituras, porque ¿de qué sirve estudiar las Escrituras si crucifican al Mesías basándose en ellas?
Si no has comprendido esto, si no has comprendido lo que significa vivir y ser libre y ser espiritual, continuemos con la historia. El aldeano obtuvo el diamante y luego, en vez de ir a su hogar, se sentó bajo un árbol y permaneció todo el día sentado, sumido en meditación. Y al caer la tarde se dirigió al árbol bajo el cual estaba sentado, el sannyasi, le devolvió a este el diamante y le dijo: ¿podría hacerme un favor? ¿Cuál?, le preguntó el sannyasi. ¿Podría darme la riqueza que le permite deshacerse de esta piedra preciosa tan fácilmente? Chico, yo amo esa historia, la amo. ¿Podría darme la riqueza que le permite deshacerse de esta piedra preciosa tan fácilmente? A eso es a lo que me vengo refiriendo. El mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento es el abandono del apego. La comprensión de que el apego es la creencia falsa en que alguna cosa o persona puede hacernos felices. La verdadera felicidad no es causada por nada. La verdadera felicidad es incausada. Si le preguntan a un místico por qué él o ella son felices, la respuesta será: ¿por qué no? ¿Has pensado alguna vez que si algo es la causa de tu felicidad, cuando pierdas ese algo, tu felicidad será destruida? ¿No se te ha ocurrido alguna vez que si algo es la causa de tu felicidad, te volverás posesivo con respecto a esa cosa, ansioso y con miedo a perderla? Qué interesante. Esto es redescubrir la vida. Nunca vivirás hasta que dejes de aferrarte a la vida. Cuando te aferras, la felicidad muere. Si tu felicidad depende de alguien o de algo, no es felicidad, es inquietud, es tensión, es presión, es temor. Los japoneses tienen una historia. Un individuo escapa de un tigre, llega a un precipicio y casi sin darse cuenta comienza a deslizarse hacia abajo por el precipicio. Al hacerlo se agarra de una rama, de un arbusto, y luego mira hacia abajo. No hay manera de trepar. Y, además, arriba está esperándolo el tigre. Si se precipita hacia el abismo, lo espera la muerte. ¿Qué hace entonces? Le quedan pocos minutos de vida. Entonces mira ese arbusto del cual está agarrado y descubre que tiene bayas. Con una mano se aferra a él y con la otra arranca una baya del arbusto, la pone en su boca y la saborea. Y la historia concluye: y sabía tan dulce. ¿No es esto maravilloso? Ahora hablaremos de las relaciones humanas. Tienes problemas con la gente. Alguien te resulta egoísta, malhumorado, poco confiable, repulsivo, necio, intolerable, irresponsable, o como lo quieras llamar. Piensa en los problemas que tienes en materia de relaciones humanas. Conoces la raíz de todos estos problemas. Tú eres la causa. Te sientes afectado, pero tú eres la causa. Si acudieras a mí como consejero espiritual para consultarme por problemas con tu esposa, sería como si tuvieras retortijones y fueras a consultar al médico. Doctor, son terribles estos retortijones, son realmente terribles. Te recetaré algo para tu esposa, ¿está bien? Dios, eso ya me hace sentir mejor, doctor, gracias, gracias. ¿No es esto una locura? Tú tienes problemas con tu esposa y quieres que yo la haga cambiar. ¿Quién tiene el problema? Tú, ¿no es así? Vamos a eliminar el problema, la causa del problema, tú. Pero tú no lo entiendes. Has sido educado para pensar que los demás tienen que cambiar, que el mundo entero tiene que cambiar, para que tú seas feliz. Pero no te das cuenta. Si estás perturbado, algo te pasa. Aclaremos primero eso. ¿Pero tú quieres decir que ella no está equivocada? Sí, lo está. ¿Tú quieres decir que ella no debería cambiar? Por supuesto que debería, pero tú no eres quien la hará cambiar, ¿sabes? Porque tú necesitas cambiar primero.
¿Qué tal si sacamos la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del de ella? ¿Qué tal si sacamos la viga de tu ojo? Del ojo de tu familia o de lo que fuere. Estás perturbado, algo te pasa. No comprendes a tu esposa, ni siquiera la ves. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás perturbado tu telescopio está fuera de foco. Cuando estás perturbado tu ventana está empañada y necio como eres limpiarás todos los edificios porque desde tu ventana empañada por la lluvia los verás sucios a todos. ¿Tienes que limpiar todos los edificios? Podríamos dedicarnos a limpiar tu ventana primero, ¿no? No, tenemos que limpiar todos los edificios. ¿No te parece que podríamos limpiar tu ventana? Eso es lo que como consultor espiritual trato de hacer, limpiar tu ventana. Una vez logrado esto, sabremos qué es necesario hacer y qué no es necesario hacer. Ahora vemos a las personas no como son, sino como somos nosotros. Y es asombroso, ¿sabes? Como al principio veíamos personas groseras y luego, una vez que cambiamos, vemos personas atemorizadas. Están tan asustadas, pobrecitas. Fueron llevadas a un estado de hostilidad. Pero tú eres ahora tan comprensivo, tan compasivo, en cambio, antes reaccionabas con ira, con odio. Espera un minuto. ¿Por qué ha sido usted tan desatenta? Estás demasiado perturbado para comprender, para tomar conciencia. Podríamos limpiarte. Oh, no. Has acudido a mí, de modo que puedo recetarte medicinas para todo lo demás. ¿Ves, pues, que todos estamos embarcados en el cambio? Queremos cambiarnos a nosotros mismos, queremos cambiar el mundo. Eso es lo que nuestra estúpida programación nos ha inculcado. Tenemos que cambiarlo todo, sin antes haber entendido nada. Lo que necesitas no es cambiar, es comprender. Compréndete a ti mismo, comprende a los demás. Voy a decirte algo absolutamente escandaloso, pero que es verdad. No estás aquí para cambiar el mundo, estás aquí para amarlo. Maldición, tú no quieres amar el mundo, quieres cambiarlo. ¿Sabes qué significa amar? Amar significa ver, comprender. ¿Cómo puedes amar lo que ni siquiera ves? ¿Y cómo puedes comprender si estás perturbado? ¿Cómo puedes comprender? Y ahí viene otro shock. Si se te interpone alguna emoción positiva o negativa. Dicen que el amor es ciego. Falso. No hay nada tan clarividente como el amor. El apego es ciego, porque es estúpido. Porque está basado en una creencia falsa. Y a eso lo llaman amor. Estoy enamorado de ti, te amo. ¿Qué? ¿Me amas o te amas a ti mismo? ¿Sabes qué significa estar enamorado? Significa te quiero para mí. Significa tengo sentimientos de posesividad hacia ti. Estar enamorado de ti significa te quiero para mí. No seré feliz sin ti. Dependo emocionalmente de ti. No puedo ser feliz sin ti. Es como una droga, una enfermedad. Te quedas ciego. Has proyectado sobre esa persona una imagen ilusionada. Y eso es lo que amas, una ilusión. Pero cuando no esperamos nada de la otra persona, no decimos que estamos enamorados. Vaya, tienes mucho para meditar sobre eso. ¿De dónde proviene la perturbación? De nuestra programación. Me he asombrado muchas veces que las personas que me producían enojo por su comportamiento no parecían enojar a otros que son muchos, mucho mejores que yo, y me preguntaba, ¿cómo es que él no se enoja? ¿Y por qué yo sí? Algo me sucede. Y así estaba yo ocupado en tratar de cambiar o cambiarlos. Pero cuando no estoy perturbado, entonces eso está bien. Entonces estoy capacitado para entrar en el cambio. Pero no antes, porque mi telescopio está fuera de foco. Hay un gran secreto que sirve para las
relaciones humanas, cada vez que tengo problemas con alguien, si estoy perturbado, me digo: «Hey, Tony, algo te pasa. ¿Qué tal si tú y yo nos sentamos y le damos un buen vistazo a eso?» «De acuerdo». Pero aún muero por decirme a mí mismo: «Oh, no, estás perturbado, ¿no es así?» La perturbación no viene de él, no viene de ti, viene de tu programación. Oh, sí, comprendo. De repente entonces aparece la perspectiva, la distancia, la comprensión, el amor. Por fin, todo puede ser bastante duro. Tú puedes ser bastante duro, el amor puede ser bastante duro. Pero el amor es imparcial, es justo, comprende, no tiene prejuicios. Y esas son todas las palabras que podemos decir acerca de las relaciones humanas. Pero cuando éramos niños, nos han contado una historia. Necesitas ser amado. Pero, ¿quieres decir que tienes 64 años y eres un niño aún? 25 y eres un niño aún. Y te dicen constantemente: necesitas ser amado, tener éxito, ser aprobado, ser apreciado, ser afirmado. Necesitas. Basura, basura. Y todos lo creen. Te diré que necesitas. Hay una sola necesidad, que es amar. Claro, vas a decir que estoy equivocado, pero es el producto de muchos años de largas meditaciones. Hay una sola necesidad, que es amar, no hay otra. ¿Usted quiere decir que yo no necesito ser amado? Puedes no necesitarlo. ¿Estás hablando de ser deseado? ¿Necesitas ser deseado? De eso es de lo que todos hablan. Tú quieres ser deseado y quieres todas las consecuencias de eso, con todo el control y la manipulación. Necesitas ser apreciado. Una vez que empiezas a comprenderte a ti mismo, empiezas a comprender a la gente. Y esto es divertido. Viene el viejo tal y cual y le dices: Tom, te ves magnífico esta mañana. Pareces 20 años más joven. Tom se pone feliz. Se puede manejar a las personas con halagos. Podrías hacer cualquier cosa con estos monos, con solo decirles lo que quieren escuchar. Entonces, A se sentirá halagado. Sentirán amor por ti. Lo que ellos llaman amor, por supuesto, amor de mono, claro, sabe que es para ti el amor. Tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Tú me das lo que quiero, entonces te quiero. No me das lo que quiero, entonces te detesto. Esto es el amor aquí. Es un regateo, como en el mundo de los negocios. Hace poco leí una historia acerca de una mujer que le preguntaba a su hijo adolescente: ¿qué te gusta? ¿Qué encuentra Mari en ti? ¿Qué le gusta de ti? Lo que a Mari le gusta de mí es: A, que soy buen mozo. B, que soy inteligente. C, que soy una gran compañía para ella. Y su madre le dice: ¿y a ti qué te gusta de Mari? Lo que me gusta de Mari es que me encuentra: A, buen mozo. B, inteligente. ¿Sabes? La cualidad que más me gusta de ti es que yo te gusto. ¿Qué te parece? Las personas son tan necias, créeme, que con solo decirles que las quieres, te quieren a ti. Así de necias son. Solo saludan a quienes los saludan. Son como monos, como computadoras, máquinas. En cambio, deberían ser como nuestro Padre que está en los cielos, totalmente amante y compasivo. Él hace brillar el sol sobre los buenos y los malos. Si solo amaras a los que os aman, está en la Biblia. ¿Cómo es que no lo descubrimos? Porque hemos perdido la capacidad de amar. Porque cuando necesitas a alguien no puedes amar. ¿Sabes por qué? Porque ya no puedes comprender.
Tenemos miedo a que nos rechacen, a lo que puedan pensar de nosotros. ¿Cómo puedes amar a las personas cuando dependes de ellas emocionalmente? Cuando seáis capaces de reíros de la vida en su propia cara, seréis soberanos del mundo, exactamente igual que la persona dispuesta a morir.